Buenos días. Le damos la más cordial bienvenida al webinar HOPSA, Introducción a los tanques de agua y fosas sépticas. Siéntase con la tranquilidad de que van a poder ver toda la presentación sin necesidad de escribir o anotar nada. ¿Por qué? Porque vamos a estar pasando esta grabación de la presentación en su totalidad en horas de la tarde, así que pues por esa parte no se preocupen, ustedes van a tener acceso a esta presentación. Pues iniciamos con la misma y antes pues queremos hablarles un poco de lo que es HOPSA. HOPSA tiene 74 años de haberse fundado por un inmigrante finlandés que se llamaba el señor Elmer Simons, la cual funda Hojalatería Panamá, y aquí pues básicamente era trabajo de hojalatería en ese momento. En 1960 inicia con la primera fabricación de EPS. ¿Qué es EPS? Es poliestireno expandido, que hoy por hoy se utiliza para muchos materiales de construcción, como es techo, paredes, losas, entre otras. En 1974 abre el almacén de Transísmica, que es básicamente al lado de Casa Matriz de Administración HOPSA. En 1976 inicia con la primera fabricación de puertas con cerradura de alta seguridad, sobre todo fabricada en Israel. En 1982 inicia con la fabricación de carriola aquí en Transímica y sobre todo la carriola PA, que posteriormente la introduce en el mercado panameño, que es básicamente la que permite acoplarse entre sí sin necesidad de soldadura. En 1999 inicia con la expansión hacia los rasos, ventanas y otros productos, en la cual pues logramos incorporar a la gran gama de productos o materiales para construcción que HOPSA fabrica y comercializa. En el año 2006 inicia con la fabricación de teja metálica con la marca propia HOPSA, Tejagala. Una teja muy bonita, pues que hoy por hoy pues, ha logrado un posicionamiento en el mercado panameño. Y en 2016 inicia con la primera apertura del nuevo concepto HOPSA Retail, en la cual pues es tipo self-service, y así que pues hoy por hoy es parte de los servicios que hemos venido prestando año tras año. Contamos con 3 fábricas, una de techo que está en Transísmica, fabricamos el zinc, la carriola, la teja metálica Tejagala y la malla de acero galvanizado expandida. En el área del crisol, donde está nuestra sucursal de La Pulida, fabricamos puertas de metal de diferentes tamaños para diferentes aplicaciones con cerradura multilock, igualmente para residencia, de uso hospitalario, para uso de hoteles y cualquier otra aplicación, sobre todo puertas de acceso a escaleras en edificios. Y también tenemos lo que es la planta de productos de poliestireno expandido, o sea, el FON, en la cual fabricamos el techo, paredes, losas, el PCH, que es el panel constructivo, HOPSA, en la cual permite construir residencias de 2 o 3 niveles sin necesidad de vigas. Contamos con 14 tiendas. Una en David, una en Chaninola, una en Santiago, una en Chitré, una en Penomé, una en Coronado, Chorrera y Arraiján, Colón. Y tenemos 5 en el área metropolitana. Forma de compra que tienen los clientes, pues, sobre todo para que HOPSA cada día pues, facilita nuestro servicio al cliente. Una es a través de WhatsApp al 6550-1921. La otra es a través de la tienda online, pues entramos a tienda.hopsa.com y ahí pues podemos ver la cantidad de productos a la cual podemos tener acceso, comprar y con diferentes métodos de pago. Igualmente, el horario a las sucursales, por horarios especiales, estamos trabajando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 8 a 1 de la tarde. Porque Punto Experto tenemos un plan para cada uno de nuestros clientes contratistas, afíliate y acumula puntos. ¿Cuántos puntos acumulo por cada compra? Pues por cada dólar equivale a un punto. Y pues por cada visita que haga a cualquiera de las sucursales y compro, tengo 10 puntos. Los mismos se pueden ser canjeados a través de Vale Panamá o certificados HOPSA y pues cada 1000 puntos equivale a $10. O sea que hay una manera también de hacer ahorro en HOPSA.
Ok, vamos a entrar ya en materia y para eso pues le dejamos la presentación a David Soto, quien es de la fábrica de tanques Ecotán de Costa Rica, la Casa del Tanque aquí en Panamá también, y pues para que inicie con la presentación. Así que nuevamente, no anoten, van a tener todo este contenido en la tarde de hoy. Sin más, lo dejamos con David Soto. Sí, buenos días a todos. Un placer estar por acá compartiendo con nuestro hermano pueblo panameño. Y a pesar de todas las situaciones que hemos vivido en estos últimos meses, pues seguimos al pie del cañón y echando para adelante como debe ser. Y hablando de estas cosas que nos apasionan a todos de alguna manera, el tema constructivo, que no deja de ser importante, hoy vamos a tocar temas interesantes como lo es el tema de cómo elegir un tanque de reserva o bien una fosa séptica, el tema de cómo instalarla, cómo darle mantenimiento y algunas otras cosas que queremos compartir en esta mañana hermosa con todos y cada uno de ustedes. Total apertura a cualquier pregunta, a cualquier duda. Con mucha humildad vamos a compartir con ustedes el conocimiento adquirido ya en más de 25 años. Pues sin más, la empresa está establecida, nace en Costa Rica hace más de 25 años. Tenemos una operativa de más de 250 personas a nivel regional, con presencia en 5 países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Puerto Rico y el Caribe, con fabricación en Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Tenemos bastante tiempo en este tema de fabricación de tanques y demás, desde la transformación de kilos del material con el que se fabrica todos y cada uno de nuestros productos, que se llama polietileno. Ese polietileno lo que hacemos es transformarlo a través de la metodología o la transformación que se conoce como rotomoldeo. El rotomoldeo como tal es tomar materia prima que está en polvo, se mete dentro de los moldes y se da vuelta, y a cierta temperatura la materia prima toma un estado líquido que toma la forma del molde, y es así como se terminan haciendo los productos, por lo menos a grandes rasgos, para que tengan una idea de cómo es este proceso de retomoldeo. Somos la empresa que más transforma kilos de polietileno en toda la región. Por ende, somos, a Dios gracias, porque Él es el que nos da todo, somos los líderes del mercado. Avanzamos un poquito más y vamos a entrar inmediatamente en materia. Cuando hablamos de materia, vamos a hablar, como en nuestra primera parte, lo que va a ser tanques de agua, tanques de acumulación. Dentro de los tanques de acumulación de agua encontramos las tres principales tecnologías que se utilizan cuando hablamos de acero, concreto y plástico. El acero como tal nos da ciertas ventajas. Pudiéramos decir que el acero, la principal ventaja que nos permite es almacenar agua a muy grandes volúmenes. Entonces, por ahí tiene una gran ventaja. Parte de la desventaja que tiene el acero es el no ser portátil, o la poca maniobrabilidad que tiene el tanque ya por instalado. Si se instala ahí, tiene que estar todo el tiempo. La complicada instalación, porque no es fácil de instalar, y tener un mantenimiento que tiene un costo bastante alto. Si el tanque, que es de acero, no se le está haciendo constantemente mantenimiento adecuado, pues la vida útil se va a recortar bastante. La segunda tecnología, que es concreto, que hace mucho tiempo era lo que se conocía y era lo que se usaba a nivel residencial, pues nos da cierta facilidad al construirlo, mas no es tan manipulable, porque ya el traslado como tal es bastante complejo y eleva los costos, tanto costos a nivel fabril como horas hombre. Entonces, parte de esas desventajas sería el hecho de la composición del concreto. El concreto como tal no tiene capacidad o no es apto para almacenar agua. En el tiempo, el concreto empieza a degradarse. Después de 8 años, más o menos, podríamos entender que empieza a degradarse el concreto si no se le diera un tratamiento especial. Y por lo general, los tanques que utilizamos para almacenar agua no se les da ningún tipo de tratamiento. Simplemente es cemento puro y nada más. Entonces tiene una vida útil bastante corta. Tenemos también el tema del plástico, que es lo que nos vamos a centrar el día de hoy, que nos da bastantes ventajas. La número uno, que es muy manipulable. O sea, si yo pongo el tanque hoy aquí, yo podría mañana pensar en removerlo, colocarlo en otro lado. El precio es muy accesible en relación al concreto o acero.
el precio de los tanques de polietileno o plástico es bastante accesible para todos. La vida útil, se estima que un tanque no tenga una vida útil en estado de instalación correcta de no menos de 50 años, si se instala de la manera correcta y se le da el mantenimiento adecuado. También el plástico como tal es certificado de que es apto para almacenar líquido para consumo humano. Entonces, y también nos da la variabilidad o la flexibilidad de que nos sirve para volúmenes pequeños o volúmenes todavía más grandes. Entonces, algunas de las ventajas, pues, puede ser más bien el tema del mantenimiento, el mal mantenimiento o la mala instalación. Ok, tomando en cuenta la realidad de todos y cada uno de nosotros, tenemos que saber que para poder calcular el tanque de agua se toma como medida los 250 litros por persona. Se estima que haya un consumo que ande entre 190 a 250 litros de agua a diario por persona. Entonces, tomando esta estimación, nosotros tenemos que calcular el tanque de agua. Entonces, la pregunta primera es, ¿qué cantidad de personas habitan en la casa? Pudiéramos también tener que tomar en cuenta que si el tanque ya no es para un uso residencial, que sea para un uso ya más comercial de un hotel y demás, o bien un uso agrícola, hay que tomar otros cálculos y otras variables para poder hacer ese cálculo. Otro de los temas es el sitio de instalación. ¿Qué necesito saber a la hora de comprar? Bueno, en el mercado podemos encontrar tanques que son monocapa, bicapa y tricapa. Al hablar de que hay tanques monocapa, hablamos que el tanque solo tiene una sola capa o un solo color. Cuando hablamos de bicapa es que tiene dos capas. Cuando hablamos de tricapa, hablamos de que tiene tres capas. Entonces, es interesante ir un poquito más allá porque la fisonomía del tanque también nos determina la calidad que puede darnos el tanque. Dentro de la fisonomía está la forma del tanque. El tanque nuestro ofrece un diseño que es esférico, muy distinto a todo lo que puedan ver en el mercado, porque se ha sabido a nivel arquitectónico que los trazos en escuadra son un 70% más débiles o tienden a quebrarse. Entonces nosotros lo que hicimos, como pueden ver en la imagen, en los bordes los hemos hecho redondeados, precisamente previendo eso. Caso tal que en lo que puedan encontrar en la competencia, ninguno lo hace. Lo otro importante es también tomar en cuenta las capas. La capa blanca como tal, lo que nos permite es poder ver, determinar cuál es el estado del agua o lo que vayamos a almacenar dentro del tanque. Entonces, lo ideal es que cada 6 meses se haga una inspección. Se haga una inspección del estado del agua. La segunda capa, que es la más importante, es la capa negra. Se dice que todos los tanques vienen con protección UV, pero hay algo que es determinante. Científicamente comprobado, se sabe y se entiende que el color negro tiene la cualidad de descomponer los rayos ultravioleta. Por ende, muchas veces el ejemplo más claro es cuando nos ponemos una ropa negra, nos exponemos al sol y percibimos más calor, pero realmente los rayos UV no penetran hacia la piel. Por eso cualquier otro color de ropa pudiera ser que no se perciba el calor, pero realmente el tema es que repela los rayos ultravioleta el color negro. Entonces esa capa negra es insustituible en fabricación de tanques, precisamente previendo que la composición del agua a nivel químico es oxígeno más hidrógeno. La combinación de oxígeno más rayos ultravioleta nos puede dar fotosíntesis. Entonces, si hay penetración de rayos del sol dentro del tanque, pudiera ser que empiecen a aparecer algas, o bien hongos. Entonces hay que tener esa prevención. Ningún tanque puede dejar de lado la capa de color negro. Luego tenemos la capa exterior, en el caso de tricapa, que es de color azul, que nos da una doble cámara de protección delante de rayos UV y nos da una estética de frescura, de que estamos almacenando algo que nos provoca cierta sensación de frescura, de vida, de tranquilidad. Ok, dentro de las cosas que también debemos tomar en cuenta a la hora de hacer la compra del tanque, la decisión dónde se va a poner. Hay quienes escogen poner el tanque en una plataforma en alto, precisamente pensando en el tema de que puedan aprovechar que el agua baje por gravedad. En el tanto, el tanque esté en su máxima capacidad, o sea,
estando en su máxima capacidad, tenemos que tomar en cuenta una variable. 1 litro de agua tiene una equivalencia no solo en volumen, sino también en peso. Entonces, cuando hablamos que 1 litro de agua o 1/4 de galón, estamos hablando que eso equivale a 1 kilo. O sea, que el tanque no solo va a retener volumen, sino que también va a retener peso. Entonces, muchas veces subimos una plataforma, un tanque que está almacenando no menos de 750 litros, 1100 litros, que en realidad convirtiéndolo a peso, hablamos que es casi 1 tonelada o 1 tonelada completa de peso. Entonces, tomando en cuenta la variable del peso, poner el tanque en plataforma, lo que tratamos es de aprovechar que el agua baje por gravedad, aprovechando el mismo peso del agua. Pero en medida que se vaya perdiendo capacidad o se vaya vaciando el tanque, usted va a perder peso y por ende va a perder presión. Por cada metro de altura que usted le sume al tanque, cada metro, usted obtiene 1.47 libras de presión. ¿Qué significa esto? Bueno, por lo general la gente coloca el tanque a no menos de 4 metros de altura. A 4 metros de altura, un tanque usted estando en su máxima capacidad, lo que tiene son 5.8 libras de presión. Con 5.8 libras de presión, lo que podemos surtir es, cuando mucho, 1,5 llaves de la casa. O sea que si la intención es colocar el tanque en aéreo para distribuir o llegar con suficiente agua y caudal a toda la casa, no lo vamos a lograr. Entonces, entra la otra alternativa. La alternativa de colocar un sistema de bombeo. Cuando colocamos un sistema de bombeo, obtenemos el siguiente beneficio. Un sistema de bombeo nunca va a trabajar en menos del rango de 20 libras hasta 40 libras de presión. O sea, siempre va a haber un juego entre 20 y 40 libras de presión. Recuerdo lo que les acaba de decir, 5.8 libras de presión en una plataforma de 4 metros. Ok, contra un sistema hidroneumático que va a jugar entre un rango entre 20 y 40 libras. Y me aseguro que nunca va a bajar a menos de 20 libras de presión. Significa que con un sistema de bombeo, sin necesidad de poner el tanque en alto, sin asumir riesgos, usted podría perfectamente hacer toda la distribución de su casa con buena caudal y buena cantidad de agua. Entonces, tomando en cuenta esta variable, el sistema también trae un tanquecito hidroneumático, lo que pueden ver abajo que parece un cerdito o un chanchito, que hay gente que lo compara con eso. Ese tanquecito, la función principal es mantener una reserva de agua junto con una reserva de presión. Entonces, cuando hay un requerimiento que alguien abre alguna de las llaves o alguno de los grifos, lo que hace es, primero gasta lo que está en el tanque antes de arrancar la bomba. Entonces, el tanque lo que hace es que no haga tanto arranque constante la bomba y por ende va a haber un ahorro energético como tal. Avanzamos un poco más. Parte de lo que debiéramos de tomar en cuenta en el tema de instalación de tanques es, para prevenir, nosotros vamos a profundizar un poquito en el tema de mantenimiento, pero siempre es bueno en la entrada del tanque de llenado colocar un filtro de sedimentos. Ya en el mantenimiento vamos a explicar de qué se trata. La tubería va a ser variable según el metro lineal que se vaya a utilizar, distancias y demás. Entonces hay una variable ahí según la instalación. El sistema de bombeo, que ya viene armado y está en conjunto con el tema de la bomba y el tanque hidroneumático. El flotador eléctrico, que ya vamos a profundizar más adelante de qué se trata. Un shell lineal para que no se devuelva la presión, que ya vamos a profundizar. Y soportes en la tubería, que la recomendación es que se ponga soporte en la tubería, tanto en la entrada del tanque como en la salida. Principalmente en la salida del tanque, entre 30 y 40 centímetros de distancia. Materiales para fabricar la plataforma, si fuera el caso. Costo-valor. Entre fabricar una plataforma y un sistema hidroneumático, hay una diferencia importante en dinero y más que todo en el sistema hidroneumático tenemos un mejor rendimiento y una mejor distribución del agua. Avanzamos un poco más. Este es el surtido de tanques que estamos trabajando por medio de nuestro distribuidor HOTSA, que son tanques de 750, 1100, 1750, 2500. Recuerden la variable, 250 litros por persona para que puedan escoger. Y además a eso,
ofrecemos la posibilidad de trabajar contra pedido tanques de mayores volúmenes. Tenemos tanques desde los 450 hasta los 22,000 litros según la necesidad y el proyecto que estén ustedes realizando. Avanzamos un poco más y entramos en el tema y el detalle de la instalación de tanques. El paso número 1 es la colocación del tanque. Es importante saber que ya sea en alto, o sea en plataforma o al las del piso o del suelo, siempre es importante que la superficie sea completamente plana y que esté 100% nivelada. Tiene que estar bien nivelada. Lo otro también es saber que la plataforma o donde se vaya a sentar el tanque tiene que superar 10 centímetros a cada lado en todo su diámetro del tanque. Más de 10 centímetros por fuera. Nunca puede quedar menos de los 10 centímetros o, mejor dicho, menos del diámetro del tanque. Porque recuerde que el tanque acumula peso. El líquido como tal nos acumula peso y la mayoría del peso se va a ir a sentar en la parte de abajo del tanque. Entonces, si quedan los bordes al aire o parte del tanque al aire, como muchas veces se hace, que se pone como reglas, pudiera ser que en el tiempo el tanque se nos empiece a deformar y eso es muy importante de tomar en cuenta. Los soportes en la tubería, como les dije, a 30 a 40 centímetros. Colocar siempre una tubería de ventilación, que eso por lo general se coloca en la parte superior del tanque, a la altura del cuello o en alguno de los hombros. La tubería lo que nos ayuda es que si pusimos un sistema de bombeo, tiene que el diámetro ser exactamente igual al diámetro que lleva la bomba. Por ejemplo, si es 1,25 pulgadas, el diámetro de la tubería de la bomba, la tubería de ventilación debe ser de un diámetro igual. Esto para que no se nos dé el fenómeno que pasa con estos refrescos que usan, que llevan los niños al kinder, a la escuela y demás, esos refrescos que cuando ya se terminan, sigue absorbiendo y se termina comprimiendo. Pudiera pasar ese efecto cuando se colocan sistemas de bombeo. Avanzamos un poco más y en el paso 2 tenemos la colocación del filtro. El filtro en sí lo que nos hace es ayudarnos al tema del mantenimiento del tanque. El mantenimiento del tanque se debe hacer cada 6 meses, y vamos a profundizar un poco, pero ese filtro que ponemos en la entrada del tanque lo que hace es hacer retención de sedimentos, o sea, tierrita, cuanta cosita orgánica pueda haber en el agua, retenerla para que no ingrese al tanque. Y con esto ayudarnos y colaborar con el mantenimiento como tal del mismo. Recomendable, ese elemento se debe hacer el cambio cada 3 meses. Ese filtro es de papel o bien de espuma de poliuretano, que nunca puede ser mayor a 20 micras. En el caso tal que pongan algo menor de 20 micras, él tiende a saturarse mucho más rápido, entonces por ahí pudiera aumentar el tiempo de cambio. Entonces lo ideal es que esté por lo menos en 20 micras para que haga una buena filtración. Avanzamos y en el paso 3 tenemos la colocación de la válvula de entrada o conocida también como la boya mecánica de llenado. Lo ideal es que sepamos equilibrar o calibrar de modo que no quede muy alta para que no se rebalse el agua, ni que tampoco quede muy baja para que perdamos espacio o aprovechamiento del tanque. Entonces hay que equilibrar de la mejor manera. Avanzamos el paso 4, la colocación del sistema hidroneumático. En el caso tal de que coloquemos un sistema hidroneumático, lo ideal siempre es que no se coloque a una distancia mayor de 1 metro, 1,5 metros del tanque. Esto con el fin de que la vibración del tanque, del sistema de bombeo no afecte al tanque de ninguna manera y siempre soportar las tuberías. Entonces, se instala el sistema y la bomba en la parte de arriba hay que purgarla o cebarla, cualquiera de los conceptos. ¿A qué se refiere esto? Que hay que llenarla primero con agua hasta arriba, lo que es la parte de la bomba, para que la bomba pueda arrancar. El agua como tal se vuelve el lubricante de la parte mecánica de la bomba y sirve como protección. La ceba o la purga lo que hace es sacar el aire que puede haber quedado dentro de las tuberías, porque si quedara aire dentro de las tuberías podría dañar el sistema. Avanzamos una más y algo que no se puede olvidar jamás, cuando se instala un sistema de bombeo, se debe poner un check valve en la succión de la bomba.
siempre, porque pudiera pasar el efecto de que encienden el sistema de bombeo y nunca sube, nunca carga. Entonces vemos el relojito o manómetro que hace, lo que hace es medir la presión y vemos que empieza a subir y a bajar, como que se vuelve loco. Significa que es que no pusieron check. Entonces la presión que genera la bomba termina devolviéndose hacia el tanque y no hace lo que tiene que hacer el sistema de bombeo. Avanzamos una más. Y entramos en el tema de mantenimiento. Los tanques de agua son exactamente polietileno, exactamente el mismo material con el que está construido o fabricado los toppers o los recipientes para echar alimento. El mismo criterio que se utiliza para limpiar esos toppers es el mismo criterio que se utiliza para tanques de agua. La idea es que siempre se haga un mantenimiento cada 6 meses de lavar el tanque. El tanque se lava con jabón de lavaplatos, siempre jabón de lavaplatos. Por favor, restringirnos de utilizar jabón en polvo y demás, porque este tipo de jabones tienen mucha grasa. Entonces, al tener mucha grasa, se adhiere muy fácilmente a las paredes del tanque. Entonces, puede ser, y en la mayoría de casos sucede, que pasa mucho tiempo y el agua sigue sabiendo a jabón. Entonces, eso hay que saberlo. El agua no puede permanecer estancada más de 6 meses. Tiene que estar recirculando, o sea, entrando agua al tanque y saliendo agua del tanque. Eso se tiene que hacer siempre. El filtro lo que hace es ayudarnos para no tener que hacer un mantenimiento tan seguido. Entonces ya no hacerlo cada 6 meses. Podríamos hacer el mantenimiento cada año perfectamente, pero sí tomar en cuenta que el elemento o el filtro hay que cambiarlo cada 3 meses. Hay que revisar el estado de la plataforma y siempre es importante una vez al año chequear en cuántas libras de presión está el tanque hidroneumático. Si la presión es de arranque siempre del sistema de bombeo es 20 libras, pues el tanque hidroneumático tiene que estar 2 libras menos de esas 20, o sea, tiene que estar en 18 libras de presión. Por lo general, todos los sistemas tienden a perder presión a través del tiempo, por eso hay que revisarlo y obviamente revisar el estado de las conexiones para que no hayan fugas. Avanzamos un poco más y entramos a nuestro segundo tema. Un segundito. Ok, vamos a hablar de fosas. Dentro de la tecnología de fosas tenemos concreto, fibra de vidrio y lo que estamos conversando hoy, que es el plástico o bien conocido como el polietileno. Dentro de las ventajas del concreto es la trata de grandes volúmenes, o sea, nos ayuda a tratar grandes volúmenes o hacer retención. Desventajas, costo de fabricación, horas hombre y el concreto, como se lo dije al principio, no es apto para contener agua, tiende a degradarse y quebrajarse. Entonces es un tema que hay que tomar en cuenta. En el caso tal de la tecnología de fibra de vidrio, tiene una ventaja que es la facilidad de instalación, pero el gran detalle está en que la fibra de vidrio tiende a cristalizarse y el material como tal en su molécula no es totalmente cerrada, entonces tiende a hacer poros y a sudar. Entonces la vida útil de este tipo de mecanismo se tiende a cortar. A diferencia del plástico, que la molécula del plástico del polietileno es muy cerrada, entonces no tiene porosidad, no tiene pérdida por ningún lado, ni le afectan las inclemencias del tiempo ni demás. Simplemente también nos suma en el tema de lo manipulable. Podemos movilizarlo, el precio es muy accesible, la vida útil es de no menos de 50 años en el momento que se haga una instalación correcta. Los volúmenes pueden ser tanto pequeños como grandes, entonces nos da mucha variabilidad y tal vez una de las desventajas puede ser lo mismo que en los tanques, la no correcta instalación y mantenimiento de los mismos. ¿Avanzamos? Temas a tomar en cuenta para escoger la fosa. Cuando hablamos de escoger la fosa, tenemos que tener claro cantidad de personas. La misma variable de los tanques de acumulación es la misma variable que se utiliza o se toma en cuenta para calcular fosas. Por ejemplo, en el tanque hablábamos de 250 litros, pues en la fosa también vamos a hablar de 250 litros, porque si entran 250 litros a la casa,
250 litros, casi que en totalidad, sabemos que algo se va a perder, va a llegar a la fosa. Entonces se debe tomar como variable los mismos 250 litros. Lo otro importante también de saber es el tipo de casa. Si es una casa de lujo, una casa de clase media o bien una casa de bien social o conocido de extracto bajo. Porque no es el mismo consumo en ninguna de las tres. Lo otro importante es tomar en cuenta qué se va a hacer con las aguas grises. Las aguas grises son todas aquellas aguas que tienen algún tipo de químico de uso del hogar. Puede ser desinfectante, jabón en polvo, jabón de bañarse, todo lo que tenga jabones o algún tipo de desinfectante y demás, a eso se le conoce como aguas grises. Y el tratamiento como tal hay que saberlo hacer. Se pueden mezclar las aguas, pero a la hora del cálculo tenemos que tomar en cuenta exactamente cuánto va a ser el consumo de esas aguas, más las aguas negras, que es las que atraen toda la materia orgánica. Entonces tenemos que hacer un cálculo muy exacto. Lo otro importante que no podemos dejar por fuera a la hora de escoger fosa es si la familia que va a vivir en esa residencia tiene una vida social muy amplia. ¿Por qué? Porque normalmente calculamos en base a la gente que vive en la casa, pero muchas veces no tomamos en cuenta si la familia que vive en casa, pues todos los fines de semana hace una cena entre amigos, una reunión entre amigos, y eso viene también a saturar de alguna manera el sistema séptico, porque tanto los invitados van a ir al baño y demás. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta para dimensionar o calcular o escoger de buena forma la fosa. Y el tema, que es muy importante, también el tipo de suelo. Avanzamos un poco. A la hora de escoger la fosa, como se los decía, se toma en cuenta los mismos 250 litros de agua, tal igual como lo dijimos. En HOTSA manejamos fosas de 750 litros y 1100, que es como lo más común, como decir el promedio familiar anda entre 3 y 4 personas y es lo que comúnmente se trabaja en HOTSA, propiamente en cada una de las tiendas, pero tenemos a disposición también la posibilidad de manejar fosas 1950, 2500 hasta 5000 litros, que ya son volúmenes bastante importantes. Avanzamos. ¿Cómo se escoge la fosa a nivel de calidad? Ok, lo primero es reforzar el criterio de la forma esférica. Con solo la forma esférica de nuestra fosa o tanque para almacenamiento de agua, nosotros nos diferenciamos dentro de todo lo que encontramos en el mercado por arriba de un 25% de resistencia. Aumentamos la resistencia por solo cambiar la fisonomía del tanque. Tanto tanque o fosa que es prácticamente la misma forma. La altura de las tuberías es un dato a tomar en cuenta. La altura de entrada debe estar más alta y la altura de salida debe estar más baja. Hemos visto en el mercado que hay ciertas marcas que prácticamente están casi a la misma altura las dos tuberías, tanto la de entrada como la de salida. Y esto nos pudiera dar un problema, porque cuando hay una saturación de agua y las dos tuberías están casi a la misma altura, tiende a devolverse el agua hacia la casa. Y eso hay que tener mucho cuidado para evitar problemas a futuro. Lo segundo es saber que las tuberías de los lados de entrada y salida están termosoldadas. Nosotros somos los únicos que utilizamos este tipo de tecnología. Significa que usted perfectamente pudiera guindarse de cualquiera de las dos tuberías y ellas no se van a desprender. A diferencia de lo que encontramos en el mercado, que lo que le colocan es un flanger de hule y la tubería está suelta. ¿Cuál es el problema con esto? Que la idea o la función principal de la fosa es decantar materia orgánica, como lo pueden ver en la imagen en la parte de abajo, pero también no dejar permitir que se salga el agua. Porque si el agua se sale, puede lavar de alguna manera el terreno donde está instalada y pudiera ocasionar daños irreparables. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Lo tercero, sería la efectividad de la fosa. Nosotros antes de salir al mercado con esto, hace más de 15 años, con temas de fosas y demás, o tratamiento de aguas negras, hicimos un estudio del mercado. Cuando hicimos un estudio del mercado, nos dimos cuenta que la fosa como tal podríamos aumentarle la efectividad. Les decía que la efectividad de la fosa es hacer bastante o mucha retención de sólidos. Entonces, como pueden ver en la imagen, por el tema de la altura de la tubería de entrada, después del codo,
lo que está en la parte interna, nosotros encontramos que todos los fabricantes lo que ponían era solo el codo. Nosotros pusimos un poquito más de tubería y en la tubería de salida, en la parte interna, debajo del codo, con esa altura que colocamos de tubería, aumentamos la eficiencia. ¿De qué manera? Porque la competencia ponía apenas unos cuantos centímetros después de ese codo y quedaba mucho espacio libre en el centro. Entonces, cada vez que había una descarga de agua, que por lo general puede ser del inodoro, que es de la que descarga mayor cantidad, no menos de 6 litros, levanta un remolino. Al levantar el remolino, lo que hace es que se empieza a escapar materia orgánica por la salida, por la tubería de salida. Entonces, eso le restaba efectividad. Nosotros con ese tipo de tuberías, como las instalamos, logramos levantar la eficiencia en un 60%. Y como tal vez puedan apreciar en la imagen, en el codo de salida tiene como un cortecito. Ese cortecito es previendo de que si en algún momento se le fue el carrito al niño, se le fue un muñequito o alguna cosa de estas, algún juguetito o cualquier otra cosa, si se obstruye en la tubería, tener la posibilidad de quitar la tapa y poder sondear. Entonces, previendo ese tema. La fosa como tal nuestra tiene una vida útil de no menos de 50 años, una garantía de fábrica de 5 años, en el tanto se haga una correcta instalación. ¿Avanzamos? Dentro de lo que tenemos que saber también para elegir la fosa, tenemos que saber cuál sistema nos funciona mejor. Lo segundo es el tipo de suelo. O sea, cuando hablamos del tipo de suelo, es que hay que tomar en cuenta una variable. Por lo general, en toda la área, en toda el área, se consigue o se encuentra que hay suelos muy arcillosos, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Siempre es importante hacerle un estudio de suelo al terreno para saber si es apto para poder enterrar o colocar fosas o lo que vayamos a poner dentro de la tierra, por temas que ya vamos a profundizar. El diámetro, tenemos que tomar en cuenta también el diámetro que va a ocupar la instalación, porque eso es importante tomar en cuenta. Si no hay la suficiente área, no podríamos colocar fosas de las nuestras, o podría complicar hasta colocar o hacer algún tipo de fosa. El otro tema es el nivel freático, que ya vamos a explicar en este momento. El estudio de suelo lo que nos determina son 3 factores fundamentales. Lo primero, las capas de la tierra. Lo segundo, el nivel freático. Cuando hablamos de nivel freático, como lo podemos ver en la imagen que está a la derecha de ustedes en su pantalla, es la altura que hay de la superficie hacia donde nos vaya a salir agua. Dentro de todas las capas que hay en la tierra, una de las capas siempre va a ser agua subterránea. Ese tipo de agua puede ser que en lugares donde hay costa o playa esté muy superficial. Hemos encontrado niveles freáticos a 1 metro de profundidad, a menos de 1 metro de profundidad, y ahí se vuelve complejo poder instalar fosas. Por eso es importante saber a qué profundidad está ese nivel freático como tal y tomar en cuenta las variables que pudieran haber. Si el terreno tiende a inundarse, porque hay lugares donde se inunda, no es recomendable colocar fosas subterráneas. Habría que buscar otras alternativas. Este mismo estudio de suelo también nos permite saber cuál es la tasa de infiltración o, para decirlo en otras palabras, qué tan permeable o qué tanto absorbe humedad o agua del suelo a la hora de colocar los drenajes. Avanzamos un poco más. Dentro de lo que debemos comprar está la tubería y accesorios que se deben necesitar. Probablemente también se ocupan cajas de derivación o de registro, y algo que es muy, muy importante y que vamos a profundizar más adelante, el uso de bacteria para tratar el tema del sedimento y demás que se vaya a acumular en la fosa. Arena, concreto, que por lo general se ocupa arena y cemento para hacer concreto pobre, la losa de concreto que lleva en la superficie, que vamos a ir viendo de una vez. Vamos a hablar de la instalación de la fosa y vamos a ir cerrando cada vez más el tema. En el paso 1, vamos a revisar el diámetro de la excavación según la capacidad de la fosa. Todos y cada uno de los productos de EcoTank
vienen con su manual de instalación. El manual de instalación de fosas indica exactamente de qué diámetro debe ser la excavación, por lo cual les invito a todos que ojalá puedan hacer la revisión correspondiente antes de empezar a hacer la excavación. Ese es el paso principal y con el que arrancamos. En el paso número 2, perdón, y hay un detalle importante. En el paso 1 ahí, antes de avanzar, perdón, hay que tener claro que no se puede instalar la fosa si a menos de 1,5 metros hay nivel freático. Como les dije a ustedes, el nivel freático es las aguas subterráneas y esto tiende a subir principalmente cuando hay lluvia. En época lluviosa el nivel freático empieza a subir porque los suelos se saturan, entonces empiezan a subir. Si hay menos de 1,5 metros y colocamos una fosa, cuando empieza a llover, empieza a subir el nivel freático y puede empezar a empujar la fosa y la termina deformando. Entonces hay que tomar en cuenta el nivel de freático siempre. Avanzamos, ahora sí, perdón. Bueno, como les decía, siempre es importante asegurarnos de a qué altura está el nivel freático y como lo pueden ver en la imagen y refuerza el concepto de la superficie hacia la profundidad, a qué altura está el agua subterránea, ese es el nivel freático. Avanzamos. Los tipos de suelo, como les decía, el suelo arcilloso, que es uno de los más dañinos que hay, y el que contiene grava o piedra. Estos dos tipos de suelo son primero, el arcilloso tiende a ser elástico, entonces se vuelve impermeable. Él no absorbe agua por ningún lado. Entonces lo que hace hacer es una retención de líquido y termina aumentando su peso entre 5 y 10 veces más. Y esto puede afectar de alguna manera a la fosa. Cuando hay grava o piedra, la piedra como tal podría dañar la fosa, porque sigue siendo plástico y eso habría que tomarlo en cuenta. Seguimos avanzando. Siempre es importante que en el paso número 2, preparar la zona donde se va a colocar la fosa. Se hace una capa de 10 a 15 centímetros, tanto en arena o bien pudiera hacerse en concreto para sentar la fosa. Lo importante es saber que tiene que estar bien nivelado o bien compactado, como lo vamos a ver en la siguiente filmina. La compactación, si fuera el caso que van a utilizar arena, se puede hacer con un pisón, que eso se hace hechizo, o bien con una aplanadora portátil, tal y como lo pueden ver en la imagen. Pero siempre, siempre debe quedar bien nivelado, que eso es lo que no podemos dejar de lado. Avanzamos. En el paso 3, la colocación de la fosa, lo que hay que hacer es centrarla lo mejor posible, que quede acorde a la medida de donde viene la tubería, tanto de entrada como de salida. En el paso número 4, antes de avanzar al paso número 4, como lo podemos ver aquí en el mismo 4, hay que llenar la fosa con agua. Siempre es importante para poder avanzar al paso número 4, llenar la fosa con agua. Es un paso que no se puede omitir jamás. Recuerden que la fosa sigue siendo plástico y el agua le va a ayudar a mantener su contextura cuando empecemos a hacer la instalación o el relleno. Avanzamos al 4. En el 4 lo que hacemos es empezar a hacer el relleno, que se hace más o menos cada 15 centímetros. Se hace en 3 tercios. 3 tercios se hace la compactación, se echa un primer tercio, que es más o menos a la segunda línea donde se ve la fosa, se coloca ahí, se compacta, se echa el segundo tercio y el tercer tercio que no puede superar de altura los hombros, donde empiezan los hombros o donde sale la tubería. De ahí para arriba, en este paso todavía no se debe llenar de material. Seguimos avanzando. Para recordarles, el material que se utiliza para relleno no puede ser nunca el mismo que se sacó del terreno. Se debe utilizar arena de río, o bien se puede hacer con concreto un repello alrededor del tanque para hacer el efecto se me va la palabra ahorita, ya la casi se la digo, bueno, se me va a meditar, hacer el repello para que haga la forma de la fosa. Y si por A por B se baja el nivel de flujo de la fosa, no pierda la contextura. Entonces, es importante tomar en cuenta de hacer esto. Haciendo esto, logramos hacer lo que llamamos una formaleta inversa.
Esa era la palabra. Me disculpan ahí por haberme quedado un poquito ahí pegadito. Entonces, después de eso, hacemos la colocación de tuberías, tanto de entrada como de salida, sin omitir la tubería de ventilación, porque en la parte superior de la fosa siempre se va a hacer la acumulación de gases metano, que ya vamos a ir viendo ahorita. ¿Avanzamos? En el paso 6 hacemos la colocación de la losa de concreto. Esa losa de concreto debe tener una inclinación, sí o sí, y nunca se debe soportar sobre la fosa. Como pueden ver en la imagen, está soportado sobre el mismo terreno. Siempre soportado sobre el mismo terreno con un desnivel para que cuando llueva el agua pueda correr hacia los lados. La tapa de registro se pide que sea aproximadamente de 60 centímetros. Siempre debe superar o salirse del borde del hueco que tiene la losa para que no penetre agua de lluvia dentro de la fosa y no nos vaya a afectar por tema de acumulación de agua. ¿Avanzamos? ¿Seguimos? ¿Podemos darle una más? Ok. Dentro del mantenimiento, el principal mantenimiento que se le hace a una fosa es la remoción de sólidos. Se recomienda que se haga una vez al año y que siempre se debe dejar, por lo general la gente que trabaja en este tipo de cisternas y demás, que vienen a recoger toda la parte séptica, ellos siempre dejan un 30% de la capacidad de fosa porque hay todo un sistema microbiológico o ecológico que se encarga de tratar la parte orgánica, entonces no se debe sacar. En el caso tal, hoy les vamos a hacer una recomendación importante. Este producto que tienen en pantalla que se llama EcoTouch, este producto como tal es un tratamiento bacteriológico. Si ustedes utilizan el tratamiento cada mes y periódicamente lo hacen, nunca van a tener necesidad de que venga un sistema a recolectar o a sacar sólidos o a limpiar las fosas como tal. Vamos a avanzar un poquito para aprender de esto. Las EcoTouch nos dan varias características. Dentro de las características es que elimina malos olores, previene la corrosión, degrada los lodos o los sólidos, degrada aceite natural y grasa, que es un verdadero problema para el medio ambiente. La aplicación es muy sencilla, se echan o se depositan dentro del inodoro. Y la otra parte es, siempre que llega a la fosa, inicia un proceso de descomposición prácticamente inmediata. A los 20 minutos inicia un proceso biológico. Disminuye hasta en un 70% la materia orgánica. ¿Avanzamos? ¿Qué es EcoTouch como tal? EcoTouch, voy a acomodar esto un momentito aquí. Ok. A nivel natural, dentro de las fosas, cuando colocamos una fosa del día 1 al día 30, eso es cuando ponemos por primera vez la fosa, aparece de manera natural unas bacterias que se llaman anaerobias, que tienen a la derecha en el gráfico. Estas bacterias anaerobias se alimentan de sustancias inorgánicas, no necesitan oxígenos. Este tipo de bacterias son las que producen el gas metano. El gas metano es lo que se percibe como el mal olor que viene de las tuberías. Ese mal olor tan molesto que viene de las tuberías. Estas bacterias anaerobias, repito, no pueden subsistir en el tanto haya oxígeno. En la EcoTouch lo que hacemos es vertir bacteria aerobia. Al vertir bacteria aerobia, la bacteria aerobia produce oxígeno y se alimenta del mismo oxígeno que hay en el agua. Vamos a avanzar una más para ir viendo y entendiendo de qué se trata esto. ¿Avanzamos? Bueno, como les decía, el principal problema que nos puede afectar en las casas es el tema de mal olor, fregadero, inodoro y demás. Esto es por el metano que producen las bacterias anaerobias. Entonces vamos a ver cómo tratar esto. ¿Avanzamos? Dentro de los problemas también que puede existir dentro de las bacterias anaerobias es el tema de tuberías. Las tuberías como tal, al final se les pega en las paredes, se termina pegando todo lo que es la grasa de cocina. La grasa de cocina, tanto aceite como grasa para cocinar es natural, todo este tipo de grasas, cuando las vertimos en el medio ambiente no sabe cómo tratarlas y por ende se vuelve un completo problema. Entonces tenemos que tratar ese tipo de grasas con algo diferenciado. Las EcoTouch nos permiten degradar y desaparecer la problemática de grasas, a diferencia de otros productos que podemos encontrar en el mercado, como lo son
otro tipo de cosas que lo que hacen es deshacer la molécula de la grasa y lo que hacen es recircular la grasa hasta que llegue al drenaje y termina solidificándose la grasa en el drenaje, y esto lo que hace es volver impermeable el drenaje y dañando el drenaje. Con EcoTouch lo que logramos es tratarlo con un sistema biológico. Avanzamos una más, que funciona de la siguiente manera. El mejor ejemplo para explicar esto es una pecera. Como pueden ver a la izquierda de sus pantallas, está la pecera que sin el motorcito que está en el centro, o sea, que lo que hace es movilizar el agua. Lo que hace es movilizar el agua, como la composición del agua tiene oxígeno, en el movimiento del agua, al moverla, él empieza a generar oxígeno. Ese oxígeno lo que hace es eliminar la turbidez o el agua que se ve sucia, que por lo general todas y cada una de las peceras tienen este tipo de motor. Entonces lo que hace es, al final, es clarificar. Avanzamos una más. Las EcoTouch lo que hacen es algo similar a lo que pasan en las peceras. Por ejemplo, este ejemplo es un poquito drástico, pero real. Esto es una fosa que tiene más de 12 años de instalada para 5 personas. En la foto 1, perdón, en la parte superior a la izquierda, al final se hace una nata que es de jabón, más materia orgánica, más todo lo que se termina acumulando ahí. En la segunda pueden ver que se intenta meter un pedazo de tronco y realmente es muy complicado y muy difícil. Echamos EcoTouch y como pueden ver a su derecha, en la primera foto hacia arriba, en el proceso, la foto de proceso, pueden ver ese burbujeo. Ese burbujeo es cuando las bacterias empiezan a hacer lo suyo. Las bacterias lo que hacen es comer y multiplicarse y generar oxígeno. En medida que haya materia orgánica, ellas empiezan a crear hasta más de 14 cepas diferentes de bacterias aerobias. La bacteria aerobia lo que hace es tomar las bacterias anaerobias que producen el gas metano y se las terminan comiendo, las canibalizan. Al canibalizarlas, eliminamos el mal olor en nuestro sistema séptico automáticamente. Y en el resultado, como lo pueden ver en la foto de resultado, al pasar, por ser un proceso natural, al pasar los 30 días, toda esa nata que vimos al principio termina hecha líquido. Las bacterias se encargan de degradar casi que en totalidad toda la parte sólida o orgánica que hay en el tanque séptico y lo termina convirtiendo en líquido. Esto ayudando al medio ambiente porque reduce altamente los contaminantes y demás en nuestros sistemas sépticos. ¿Avanzamos? La dosificación es muy sencilla, como la pueden ver a mano izquierda, de 1 a 4 personas, una pastilla mensual, de 5 a 8 personas, 2 pastillas, de 9 a 12 personas, 3 pastillas. Cuando hablamos ya de grandes volúmenes, también tenemos soluciones para eso. Como pueden ver en la presentación, tenemos un empaque en color azul y uno en verde. El verde se comercializa principalmente para el tema de trampas de grasa. Para reforzar el concepto, una gota de grasa de cocina o de las que procesan en los restaurantes es capaz de dañar más de 1000 galones de agua. Esa grasa es completamente dañina. Entonces, si la mandamos al medio ambiente, tanto a ríos como al suelo, podría causar un daño ecológico bastante importante. Esa es la presentación por mi parte y anuente a todas y cada una de sus preguntas. Muchísimas gracias, David. La verdad es que excelente presentación. Bueno, estamos ahora en sección de preguntas y respuestas. Tenemos bastante tiempo para responder todas las que tengan. Sí les pedimos que por favor hagan las mismas en la sección de preguntas. Les adelantamos que sí vamos a estar enviando el video de esta capacitación en la tarde para que lo puedan repetir y para aquellos que llegaron tarde. Y igualmente pueden ver esta capacitación y cualquiera de las otras en nuestro canal de YouTube, HOPSA Panamá. Vamos a iniciar con las preguntas. Nos preguntan, el señor Serrano, ¿el chanchito es eléctrico? Ok, la parte de, si lo vemos como el sistema completo como tal, la parte de lo que le llamé el chanchito o el tanque hidroneumático no es eléctrico. Es lo que funciona por medio de un diafragma que sube y baja según la entrada y salida de agua.
La parte que sí es eléctrica del sistema es el motor o la bomba, como ustedes bien la conocen. El señor Camarena nos pregunta, bueno, en el área que él vive, el sistema de acueducto se trabaja con pozos. Nos pregunta si estos sistemas son compatibles. Sí, correcto. De hecho, que el sistema como tal, al tener una retención mucho más alta de todo lo que se maneja en el mercado, termina beneficiando el tipo de pozo. El pozo como tal, lo que hace es captar todo lo que no pudo retener la fosa séptica. Entonces termina degradando en el pozo como tal. Ese es el tipo de lo que llamamos drenaje de pozo profundo, pero sí es compatible 100%. Sí, perfecto. Bueno, aquí el señor Aguilar, y me imagino que esto fue durante la presentación, nos pregunta si el término fosas es compatible con el término tanque séptico. Es correcto, es el Es mismo el mismo término. término, sí, Ahí correcto. disculpen si hubo alguna confusión a nuestros amigos en Costa Rica. Nos pregunta el señor Marín, buenos días. ¿Tienen tanques con capacidad de 1.750 litros? No especifica si es de tanque de agua o tanque séptico, pero creo que tenemos de ambos, ¿verdad, Davis? En el caso de la fosa séptica o tanque séptico, para tomar el concepto del caballero, hacemos de 1.100 litros y brincamos a 1.950 litros. En fosas sépticas o tanque séptico a 1.950. Perfecto. Hay bastantes preguntas de las ecotabs. Primero que nada, nos pregunta si las ecotabs las vende Hopsa, el señor Morales, y efectivamente sí las vendemos. Así que bienvenidos a verlas en nuestra tienda cuando sea que desean verlas, ¿no? Nos pregunta el señor Medrano, para un tanque de 2.500 litros, ¿cuántas ecotabs se deben de colocar? Ok, muy interesante la pregunta. Como lo vimos en la filmina final, tal vez te puedas devolver ahí, Rafa, para que tenga la ilustración la gente. Ya viene una dosificación que más bien se calcula por cantidad de personas, pero cuando lo hacemos con un tanque séptico que ya tiene tiempo de haberse colocado y ya no sabemos ni cuánta gente estuvo por ahí o anduvo por ahí, lo que se hace es una dosificación de 250 gramos de producto por 3 metros cúbicos. O sea, 3.000 litros, si la fosa o el tanque séptico es de 3.000 litros, dosificamos con 250 gramos de producto, que también lo pudieran conseguir en Hotza. Hay un kit de limpieza especial que se puede utilizar cada 6 meses y después de que se hace esa limpieza primaria, pueden seguir activando con pastillas. Ese tipo de preguntas nos lo hacen mucho cuando son sistemas ya que ya tienen bastante tiempo de estar instalados y perfectamente se puede utilizar. Excelente. Nos pregunta el señor Camarena, que tiene un terreno que contiene mucho hierro e incluso las tuberías están todas cubiertas por hierro. Esta agua se clorina cada periodo, el cual lo contempla en el encargado del acueducto. Nos pregunta, ¿qué tipo de tanque según sus especificaciones recomiendan ustedes? ¿Una capa, 2 capas o 3 capas? Ok, en el caso tal de EcoTank, cualquiera de los dos tanques le pudiera servir bicapa o tricapa. Más bien habría que ver qué tan denso puede ser la cantidad de metal que hay ahí para ver qué tanto se puede acumular, porque ese sobrepeso de metal, si se sedimenta o demás, pudiera afectar de alguna medida al tanque. Pero si lo están utilizando para consumo humano el agua, más bien podríamos tratar el agua, pero por medio ya de filtración y otras cosas que pudiéramos hacer para ayudarle con el tema del agua. Perfecto. Nos preguntan, ¿una tableta al mes hizo esa mejora en tan solo 3 semanas? Ok, estamos hablando que en el ejemplo está una fosa de más de 12 años de colocada. Esa fosa, por tener tanto tiempo, lo que se hizo fue ponerle un kit de limpieza. Ese kit de limpieza tiene aproximadamente los 250 gramos. Como les decía, lo utilizamos como un tratamiento primario porque nunca se había usado. Si ustedes colocan una fosa hoy nueva y desde el día 2, 3, que ya hay materia orgánica, empiezan a colocar ecotabs, nunca van a llegar a tener una fosa en el estado como la pudieron ver en esa fotografía. Entonces, repito, como tratamiento primario, pudiéramos utilizar ese kit de limpieza y después de ahí ir dosificando según la cantidad de personas, como lo pudimos ver en la filmina y presentación. Nos pregunta el señor Alfredo, ¿las ecotabs se pueden aplicar a los tanques sépticos de concreto? Correctamente. ¿Qué diferencia hay entre las dos ecotabs
de la imagen o es lo mismo? Ok, en su composición ambas son iguales. Lo que varía es un componente adicional que trae la de trampa de grasa. Precisamente la grasa como tal es más complicada de tratar que la misma materia orgánica. Entonces tiene un componente adicional, aparte de tener bacterias aerobias, para poder tratar la grasa de manera correcta. En el caso tal de lo que preguntaba, el tanque de concreto, es indiferente el material en que esté hecho. El tema es si el tanque de concreto ya está dañado, o sea, que esté roto o que esté fugando o algo, pues pudiera ser que más bien sea un problema del tanque como tal que un problema de utilizar o no bacterias. Las bacterias les va a servir en cualquier tipo de material de tanque. Sí, nos pregunta el grupo Royal Center que cuál sería el costo de instalación. Si tal vez nos pudieran dar más detalle en otra pregunta sobre a qué se refiere, con mucho gusto pudiéramos responder un poco más en detalle y disculpe. Señor Marín nos pregunta, ¿cuenta con trampas de grasas prefabricadas y con cámara de inspección? Ok, a través de Hotza podríamos conseguir, bueno, nosotros como fabricantes fabricamos una trampa de grasa e igual el mismo material de las fosas del polietileno, que pesa no más de 6 kilos, 6, 8 kilos, es muy maniable, viene con su tapa de registro y demás. Hacemos en dos modelos, en 38 litros y 150 litros, que se adecúa perfectamente para proyectos residenciales o bien para proyectos medianos de restaurante o algo similar. Podemos hacer trampas de grasa hasta 1200 litros y más. Nosotros tenemos la capacidad de hacer ya trampas de grasa siempre con polietileno, que es muy maniable y es más económico. Nos pregunta el señor Luis, ¿las pastillas las tienen en todas las sucursales? Sí, sí las tenemos en todas las sucursales. De todas maneras, tomé nota y voy a hacer un pedido de refuerzo de tanto interés que hemos visto en la charla. La verdad es que están excelentes. El señor Javier nos pregunta precio aproximado de un tanque séptico de 2.500. Pueden verlo en tienda.hopsa.com. Ahí pueden ver todos los precios rápidamente, consultarlo sin ningún problema directamente. Nos pregunta el señor Correa, Hopsa hace el estudio de suelo para las fosas sépticas. Nosotros como distribuidores no lo hacemos. David, no sé si tal vez ustedes tendrán personas que puedan recomendar para eso en Panamá. Podríamos conseguirle a un par de ingenieros geólogos que pudieran trabajar eso en Panamá. Nosotros podemos colaborarles con esa parte también. Lo que le dirían, entonces, señor Correa, es bueno, acérquese al Hopsa más cercano. Sí. Y dígale que quiere coordinar con un asesor de la casa del tanque que le consiga un contacto de una inspección y el asesor en Hopsa lo va a apoyar con eso. Con todo gusto. Nos pregunta el señor Rodríguez, ¿cuántos tanques son los que se deben instalar para una fosa séptica? Ok, si van a poner solo un sistema primario, o sea, una fosa, realmente solo es un tanque y nada más. Sí es importante tomar en cuenta poner trampas de grasa. Les recuerdo que les decía sobre la charla que hay dos tipos de agua que se tratan en todo la recolección de aguas de la casa, que son aguas grises y aguas negras, y los tratamientos varían un poco. Entonces, cuando hablamos de trampas de grasa, es para tratar todas las grasas que vienen en la casa. Y ahí también entra la parte de grasas que viene con las aguas que vienen con jabón y demás, que se deben centralizar ahí. Y la parte orgánica, que sí se debería de tratar aparte, que es la recomendación técnica más exacta. Pero sí les recomendaría, ojalá, poner una trampa de grasa antes de la fosa. Muchísimas gracias. Veo que entraron algunas preguntas al chat. Por favor, recuerden hacer las preguntas en la sección de preguntas, ya que no estamos revisando la sección del chat, por favor. El señor Piti nos pregunta, ¿a dónde se echa la pastilla? ¿En el inodoro o en el tanque del inodoro? Ok, se echa directamente en lo que llamamos la taza del inodoro. Ahí mismo levanta la tapa y la viertes ahí según la dosificación que se necesite. En el caso tal, hay inodoros que tienen el sifón muy pequeño. Entonces, perfectamente puedes cortar la pastilla a la mitad o en 4 tantos y hacerla ir. Hay un dato interesante. Este tipo de bacterias, si por A o por B se ingirieran, son no patógenas, o sea, no transfieren ningún tipo de enfermedad.
O sea, no le van a afectar al ser humano de ninguna manera. Por si por A o por B hubiera un accidente o algo, no se deben de preocupar para nada. Eso no le va a afectar a las personas. Excelente. Nos pregunta el señor Jorge Luis. ¿Para ampliar capacidad del sistema séptico se deben instalar tanques en serie? Sí, pudiera ser. Hay proyectos donde los volúmenes son muy altos. Hay dos variables que hay que tomar en cuenta. Muy buena, es una pregunta súper interesante. Cuando tenemos volúmenes a tratar muy grandes y por temas de nivel freático, porque una fosa de 5.000 litros mide más de 3 metros, la excavación va a ser más de 3 metros de profundidad, puede ser que muy fácilmente nos salga agua o nivel freático como lo acabamos de ver. Entonces lo que hacemos es conectar en serie, según el cálculo que se haya hecho por la cantidad de litros de agua que se vayan a tratar. Entonces sí se pueden conectar en serie. De hecho que es mucho más efectivo conectar en serie porque tengo varios módulos de retención y al hacer mayor retención va a llegar menos materia orgánica al drenaje. La idea del drenaje es que llegue mayor cantidad de agua y no materia orgánica. Nos pregunta el señor Morales, ¿cuál es el precio de la EcoTap? Bueno, los precios en cualquiera de las HOPSA están en $15.19, así que pueden ir a comprar el paquete a cualquiera de nuestras sucursales o también lo pueden comprar en la tienda online, como les sea más cómodo. La señora Jennifer nos pregunta, ¿tiene alguna tabla disponible para el cálculo de la capacidad requerida del tanque según las descargas? Me refiero a las descargas del inodoro. Pareciera el tanque séptico. Ok, no, la capacidad siempre se va a medir igual, 250 litros por persona, así se calcula. Sí es importante tomar en cuenta la relación entre, si es una casa de lujo, porque probablemente ya vaya a haber una lavadora ya semi-industrial o grande, puede que haya también un jacuzzi y si se les ocurre conectarle las aguas al drenaje de aguas negras también podría afectarnos de alguna manera. Ya no hay un baño, pueden haber 3 o más baños. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas variables, porque el consumo de agua en una casa de lujo o clase media nunca es igual a una casa de bajo extracto. Entonces hay que tener en cuenta esta situación para saber calcular. Y lo otro que quiero recalcar es el tema de si la familia que habita la casa es muy sociable, porque si nosotros hacemos una reunión, una fiesta, el fin de semana y viven 5, pero el fin de semana llegan 30 personas, eso va a crear una carga orgánica importante que si no dimensionamos bien nos va a saturar el sistema y por ende se nos va a rebalsar, que es lo que nadie va a querer que le pase. Perfecto. Nos pregunta el señor Ríos, ¿cada qué tiempo se aplica la EcoTap para mantener un buen mantenimiento de fosas y trampas de grasa? Se recomienda que se haga cada mes. El tratamiento como tal lo echas hoy y en 20 minutos empieza a hacer efecto. Cada 20 minutos se repiten los ciclos, mientras haya materia orgánica. Siempre y tanto haya materia orgánica, los ciclos se van a estar repitiendo cada 20 minutos. ¿Qué es lo que hay que no hacer? Echarle de más. Si le echas de más y hay una saturación de bacterias y las bacterias no tienen que comer, se terminan canibalizando entre ellas y por ende se desaparecen. Entonces hay que ir muy acorde a la dosificación que estamos recomendando. Perfecto. Nos preguntan, en caso de no poder enterrar la totalidad de la fosa, ¿puede quedar al descubierto con algún tipo de cubierta? Ok, el tema no va a ser la fosa como tal. El tema va a ser el bajante de las aguas de la casa. No puede superar más del 3% de desnivel, porque si supera el desnivel más del 3%, el agua va a bajar más rápido que la materia orgánica. Y por ende, al bajar más rápido, la materia orgánica se va a quedar repartida dentro de la tubería. Y eso no es la idea. La idea es que el agua jale la materia orgánica y la lleve hasta la fosa. Si empieza a pasar eso, van a empezar los problemas graves de mal olor. Y eso es lo que nadie quiere en su casa. Entonces, mientras la inclinación no supere más del 3%, pudiera ser. Hay gente que en casas, principalmente en lugares de costa, que las casas la levantan sobre horcones. No sé si le llamarán igual allá, pero la levantan del piso, las hacen sobre unos horcones o una altura. Entonces tienen que poner los sistemas debajo y no van enterrados. Pero mientras no supere
ese 3% de inclinación, no tendría ningún problema. Pero la mayoría de veces cuando colocamos y la dejamos expuesta, cuesta mucho que nos pueda dar ese 3% de inclinación. Excelente. Nos preguntan, si tengo un tanque séptico de más de 25 años y nunca se le ha hecho una limpieza, ¿debo hacer una limpieza y luego me puedo manejar con las pastillas o puedo irme con las pastillas de primera instancia? Ok, a nivel de precio, es mucho más cómodo y más efectivo utilizar un kit de limpieza como el que les mencionaba, como tratamiento kit primario. Aparte de que no solo vas a echar para limpiar el tanque séptico, sino que te va a quedar activo y te va a cubrir por un mes y hasta un poco más esa primera etapa. Puedes dejar un mes, mes y medio, hasta 2 meses y empezar luego con pastillas normales. Y lo haces de forma biológica, natural. Por lo general, sin querer poner en mal a nada ni a nadie, cuando llega el cisterna viene, se lleva todo, pero no sabemos qué hace con eso. Si lo tratan, no lo tratan, lo tiran a un río, lo que hagan con eso. Si lo hacemos a nivel de conciencia ecológica, por lo menos si usted lo hace con un kit de limpieza, le aseguro que se trata de forma natural y se degrada, desaparece. Y lo que llega al medio ambiente no es contaminante. Aparte que esto, no sé cuál es el costo allá de un cisterna, pero es mucho más barato un kit de limpieza que pagarle a un cisterna que haga la limpieza. Se los puedo asegurar que sí. O andan muy parecidos. Nos preguntan, el señor Marco, el tiempo de cambio del filtro de agua es de 3 meses según usted indicó. ¿Existe alguno de otra calidad que extienda el tiempo de recambio? Ok, la pregunta interesante, como todas, el tiempo del cambio de 3 meses se establece porque al final el filtro lo que hace es retener sedimento. Cuando vayas a sacar ese filtro y lo veas, te vas a asustar porque va a estar negro. Cuando lo pones es blanco, pero cuando lo vas a quitar, se va a ver bastante negro. Eso pasa porque le haces una retención y lo que hace es adherirse a las paredes del filtro. Hay que hacerlo a no más de 3 meses porque si no ya deja de filtrar y más bien se vuelve un contaminante. Empieza a transferir sedimento. Y si se satura del todo, ya no deja pasar el agua. Se queda ahí pegado y ya empieza a bajar el flujo de agua. Y la idea es que funcione de buena manera y que haga lo que tenga que hacer, filtrar. Perfecto. Nos pregunta el señor Serrano si podrías repetir un poquito acerca del suelo arcilloso. ¿Cuáles son los problemas con eso? Claro, me imagino que Panamá le pasa las mismas que acá, que Nicaragua, que Honduras. Hay mucho suelo arcilloso. El suelo arcilloso como tal es ese que es rojizo. Ese es el suelo arcilloso. Y él por su composición, él es prácticamente impermeable. O sea, él no absorbe el agua. Es como echar el agua en un recipiente plástico. Él no lo absorbe, queda afuera. Al retener el agua afuera, lo que hace es aumentar su peso entre 5 y 10 veces más ese tipo de suelo. Y si estamos instalando una fosa y alrededor está ese tipo de suelo, tiende a empezar a empujar y pudiera de alguna manera llegar en algún momento a tentar contra la fosa. Por eso, cuando se vaya a instalar en sitios que sean de ese tipo, la recomendación es hacer la aplicación del repello para que la fosa tome la forma en concreto y se vea protegida también. Porque si en algún momento hay una saturación de agua por lluvia, no vaya a afectar o tentar contra la fisonomía de la fosa. Nos pregunta el señor de León, en terrenos donde la topografía permite utilizar las fosas sépticas sin relleno lateral, ¿eso es posible sin tener complicaciones? No, no se recomienda porque al final la tierra va a absorber. Sea buena la tierra o sea arcillosa, el tipo de suelo que sea, si usted rellena con la misma tierra, la tierra es más lenta para absorber el agua y va a hacer una retención del agua. Entonces va a aumentar su peso. La tierra va a aumentar su peso y ese peso va a empezar a empujar la fosa y la puede dañar. Por eso la recomendación es el repello más arena de construcción pudiera ser o de río. Perfectamente, porque ella sí va a permear más rápidamente. O sea, el agua que vaya a caer alrededor de la fosa va a ir directo hacia abajo y va a seguir sobre el resto del suelo, más no sobre la fosa. Que lo que estamos evitando es que haya presión sobre la fosa. Nos preguntan, ¿qué consejos o alternativas me puede brindar para una fosa séptica
si el nivel freático está a menos de 1,50 del nivel de suelo? Ok, nosotros manejamos otro sistema que se llama modular. Él tiene apenas de altura 1 metro y se hace por módulos, como cuadritos, y se arma como un Lego. Se adhieren según la necesidad. Ese tipo de sistema es el que más utilizamos cuando hay lugares donde tenemos problemas de nivel freático. Lo que hacemos es colocarlo, y repito, el repello, para crear el efecto se me olvida, no sé cómo le llaman allá, Rafa, tal vez vos me ayudas. Lo que se pone en las tablas para echar concreto para que agarren la forma. ¿Cómo le llaman? Paleta. Formaleta. Formaleta. Ok, le llaman igual que acá. Hace rato me quedo patinando porque no sé si le llaman igual. Ok, crear el efecto de la formaleta inversa. Que la misma fosa sirva de formaleta para crear como un domo alrededor de concreto. Entonces, donde hay problemas de nivel freático, a menos de 1,5 metros podríamos instalar de esa manera y ojalá con este sistema que les hablo que es modular, que también lo pueden conseguir en Hotza perfectamente. Muchísimas gracias. El señor Vázquez nos pregunta, ¿por qué no se debe rellenar el espacio alrededor de la fosa con la misma tierra que se sacó del terreno? Ya ahorita lo acaba de explicar, pero vuelvo a repasarlo sin problema. Porque la tierra como tal no absorbe tan rápidamente el agua. Entonces va a ser una retención del peso de la tierra más el agua que cayó. Puede aumentar hasta 5 veces o 10 veces más el peso. Entonces eso va a atentar contra la fisonomía de la fosa y la puede colapsar. Nos pregunta el señor Álvaro, ¿cómo puedo determinar el precio de instalación de un tanque de reserva de agua? Bueno, sobre precios, yo les quedo un poquitito mal porque no manejo los conceptos de constructivos de Panamá, pero yo me puedo dar a la tarea y compartirle a Rafael para que él pueda más tarde pues tener un criterio más amplio sobre eso. Ahí sí le recomiendo que nos visiten cualquiera de nuestras tiendas. Estoy seguro que nuestros asesores le podrán poner en contacto con personas que manejan instalaciones de esto en el día a día y le podrán dar una referencia para su conocimiento. Nos pregunta el señor Murillo, ¿qué diferencia hay entre la composición del tanque de agua y el de aguas negras? En realidad es la misma composición, ambas son polietileno. Nosotros como fábrica, a Dios gracias, nosotros no producimos desecho. Lo que hacemos es que los desechos que pudieran producir los tanques de acumulación para almacenamiento de agua, algunos bordecitos y unas cositas ahí que termina sobrando, los pasamos por un molino. Al pasarlo por el molino lo reutilizamos también en las fosas, principalmente en los fondos de las fosas, para reciclar de esa manera y no producir ningún tipo de desecho. Entonces la fosa séptica tiene materia virgen, más un poquito de reciclado principalmente para la parte del fondo, para reutilizar, porque al final lo que vamos a hacer en la fosa es hacer una retención de aguas negras, que no va a ser nada que tenga que ver con consumo humano, y así beneficiamos al medio ambiente no provocando desecho. Excelente. Señor Chavarría nos pregunta, ¿hacen la entrega de tanque a domicilio? Claro que sí. Nosotros en Hopsa hacemos entrega a domicilio en todo el territorio nacional, así que con muchísimo gusto. Solamente nos visitan o nos escriben y coordinamos el mismo. El señor Jorge Luis nos pregunta, ¿cómo se hace la disposición del líquido después del tratamiento dentro de la fosa séptica? ¿Campo de infiltración dependiendo de la permeabilidad del suelo o lo que se usa aquí en Panamá, el pozo ciego? ¿Nos da su opinión sobre el uso de este último, por favor? Ok. Yo les hablé, voy a ampliar un poquito ese tema porque para mí es importante. Nosotros nos consideramos una empresa amigable con el ambiente y lo que buscamos es dar soluciones para beneficiar al medio ambiente y bajar la contaminación. Nosotros estamos hablando que una fosa hacemos, en nuestro caso, nuestra fosa Ecotan, que es la única que puede decirlo, hacemos una retención de no menor de un 60% de sólidos. Queda un 40% de sólidos que se vuelven contaminantes. Ese 40% va a ir directamente al drenaje, al pozo como ustedes lo hacen, o el drenaje. Al final, el medio ambiente tiene que hacerse cargo de ese porcentaje de materia orgánica y realmente no es lo correcto. Porque en muchos de esos casos, esa materia orgánica que va a ir a parar a la tierra o a esos pozos, lo van a ir absorbiendo la tierra y la tierra lo que va a hacer es permear materia orgánica y el agua y podría contaminar mantos acuíferos. Esos mismos mantos acuíferos en los cuales vamos a ir a sacar agua para tomar.
Entonces nos termina revirtiendo todo hacia nosotros mismos. ¿Qué sería lo ideal? Ampliar el tratamiento. Nosotros vendemos solución para ampliar el tratamiento, no quedar solo en la fosa, sino adherir un sistema para poder tratar ese 40% de flotantes o lo que llega al drenaje. Y podríamos reducir hasta un 90% la retención de sólidos, que también por medio de HotSat podríamos trabajarlo, contrapedido sin problema. Y podríamos ya prácticamente asegurar que lo que va a llegar al drenaje o al pozo que manejan ustedes allá en Panamá va a ser agua, con un 90% menos de materia orgánica o contaminantes. Entonces, ese 10% que pueda llegar al medio ambiente, el medio ambiente no lo va a sentir y se va a ver beneficiada más bien. Ok, el señor Niño Álvarez pregunta que si puede repetir la profundidad mínima en que las fosas deberían ser instaladas respecto a la ubicación de la casa. Ok, la distancia será más bien. Porque bueno, habla de dos partes. Uno es la profundidad mínima y luego la ubicación pues, de la casa, ¿no? Que debe ser la distancia. Ok, con temas de excavación, pues, la primera recomendación es siempre revisar el manual de instalación. Siempre insistimos mucho en eso. Pero de la altura de la fosa deben de hacer la excavación dejando una diferencia de 30 centímetros. De la altura total de la fosa, 30 centímetros más de excavación. Eso a nivel de profundidad. A nivel de distancia, pues no hay un determinante físico. Lo que sí hay que cuidar, vuelvo y repito, es la inclinación de la tubería desde la primera captación de agua negra hacia la fosa, que no supere nunca más del 3% de inclinación. Eso sí tiene que quedar muy claro por lo que les decía, que se puede quedar la materia orgánica repartida dentro de la tubería y eso es lo que no se quiere, que el agua traslade la materia orgánica hacia la fosa. Ok, el señor Michel Troche pregunta cuál sería la altura máxima que uno puede instalar el tanque de agua. Realmente no hay de un determinante, pero sí les hago saber y entender, y repito nuevamente, que el concepto de poner en altura son 1.47 libras de presión por cada metro que logre subir el tanque. O sea, para lograr tener las libras de presión que te ofrece un sistema de bombeo, que la presión mínima son 20 libras, subiendo el tanque, les hago la exageración, pero es real. Si subimos el tanque a 10 metros de altura, que eso es una exageración, es prácticamente la altura de un poste de luz y un poco más, logramos obtener apenas 14.7 libras de presión, lo que se conoce como un bar de presión, subiéndolo a 10 metros. Y ya sé que ya subir un tanque a 10 metros es prácticamente, no digo imposible, pero sí es muy complejo. Entonces, yo siempre recomiendo que si tienen la opción o la oportunidad de adquirir un sistema de bombeo, no se deberían de preocupar tanto por la altura de dónde colocar el tanque, sino más bien un espacio, o bien que algo que no mencionamos, si no tienen dónde colocar el tanque, tanto a las del piso o plataforma, existe la opción de enterrar el tanque como si fuera una fosa. Existen tanques cisterna que están hechos y diseñados con un 20% más de materia prima que se pueden enterrar. Entonces, nadie se va a dar cuenta que usted tiene un tanque de almacenamiento de agua y tiene las mismas características y condiciones y procesos que el tanque de agua común que usted pone en plataforma o a las del piso, siempre y cuando, sabiendo que si lo vas a colocar de forma subterránea, vas a tener que optar por un sistema de bombeo, pero te funciona perfectamente. Excelente, muchísimas gracias. Nos pregunta el señor Morales, al comprar un tanque viene con una cartilla de instrucciones para la instalación. Sí, señor, el manual de instalación, todos y cada uno de nuestros productos, no solo los tanques, todo lo que diga Ecotank o Sensi o cualquiera de las otras dos marcas que manejamos, siempre lleva manual de instalación. Nos pregunta el señor de Gracia, para tanques de reserva de agua, ¿cómo mantengo la calidad del agua si solo la uso cuando se va el agua? Eso es muy importante. Yo mencioné un poquito dentro de la capacitación, el agua no puede mantenerse estancada más de 6 meses. Si nos vamos a ver, para reforzar el criterio, si nosotros compramos una botellita de agua de esta purificada que nos vende Coca-Cola y todo este tipo de marcas, nosotros vamos a ver que siempre tienen
una fecha de caducidad. Porque el agua, al mantenerse estancada por más de 6 meses y no haberle dado movimiento, se termina desoxigenando. Al perder oxigenación el agua se puede poner mala. Y aún más si se expone a las inclemencias del tiempo, principalmente a los rayos ultravioleta. Entonces, lo recomendable es hacer la conexión de la cañería principal que viene de afuera, conectar al tanque y del tanque repartir el agua para la casa. Con esto nos garantizaríamos siempre que va a entrar agua y va a salir agua. O sea, acumular agua solo para cuando no hay agua, valga la redundancia, pues principalmente yo no lo recomendaría por esa variable, porque muy poca gente lleva el control de cuánto tiempo lleva de que no usa el agua que tenía ahí almacenada o acumulada para cuando hay faltantes. Lo ideal es conectar cañería, pegar al tanque y del tanque repartir para la casa para que haya una buena recirculación. Yo sé que muchas veces le ponen un bypass, o sea, el tanque separado de la cañería para aprovechar la presión que viene de la calle. Pero si se instalara un sistema de bombeo, pudieran manejarlo de esa manera. Y ya no tendrían que estarse preocupando si ha pasado 6 meses o no. Es una recomendación. Perfecto. Nos pregunta el señor Correa, ¿puede uno instalar un tanque Ecotank dentro de una fosa existente? Sí, en el tanto el diámetro lo dé. Y de hecho que queda muy bien. Hay lugares donde los niveles freáticos son demasiado altos, que hay gente que prácticamente hace la forma como de una fosa o una piscina y mete dentro los tanques y perfectamente funciona. Claro, más bien quedan protegidos. Es lo que llamamos una instalación encapsulada, que también se hace. Nos pregunta la señora Cortés, si en mi tanque séptico tengo conectada la línea del fregador, ¿tendría que usar las 2 pastillas de Ecotap o tendría que intercalar el uso de las 2 tabletas? Ok, si no tiene trampa de grasa, con solo que use la dosificación recomendada, le va a funcionar. Siempre es importante, y repito, la grasa como tal es difícil de tratar. Y como no podemos hacerle un estudio de aguas negras a lo que está cayendo a la fosa, pudiera ser que ocupemos un poquito más de dosificación, más o menos. Pero hay un determinante que pudiera servirnos, tal vez los malos olores. Dependiendo de los malos olores que tanto se están devolviendo para la casa. Que eso también es importante. Con Ecotouch, si tienen problemas de malos olores, usted resuelve ese tema. Pero en el caso tal, si no tiene trampa de grasa, que tradicionalmente antes se construía así, pues con que use la dosis que ya estamos recomendando, va a haber una variable y un beneficio importante. ¿Y puedo usar las 2? La de grasa y... Es más, si por A o por B compró el paquetito de grasa y necesita tratar el inodoro, puede vertirlo perfectamente. O viceversa. Cualquiera de las 2 formas va a funcionar. No pasa nada con que las mezclen. Para nada. Al final el fondo o la esencia del producto es bacteria aerobia. Okay, perfecto. Y hace la misma función, y es la misma bacteria. Cuando usted, nos pregunta el señor Carlos, cuando usted habló de la instalación de la fosa séptica, ¿a qué medida se tiene que compactar para echar más tierra? ¿Y el compacto ese sería con concreto? Ok, bueno, si lo hiciera en concreto no estaría mal. En el tanto haya hecho primero el repello alrededor del tanque. Pudiera hacerlo en concreto, pero primero tendría que repellar el tanque o la fosa, dejar que seque y después hacer el relleno en concreto. Eso se podría hacer así y le quedaría perfectísimo. O bien el repello o sin repello y con solo arena de construcción. Y se compacta cada 3 tercios. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Que nunca supere más arriba de donde empieza la tubería o los hombros del tanque. Perfecto. Nos pregunta el señor Jaramillo, tengo un tanque ya completamente colapsado. ¿Lo puedo salvar con Ecotaps? Ok, es muy interesante esa pregunta. Si ya está colapsado, o sea que ya tiene problemas en la casa de que se le está rebalsando y demás, es muy complejo porque esto es un proceso biológico. Los procesos biológicos no funcionan igual que uno químico. Cuando tiras desatorador, potasa o este tipo de productos que sirven para limpiar, lo que hace es un choque químico. Química más agua activan y lo que hace es como una explosión química. Y lo que termina haciendo este tipo de uso es matando los sistemas biológicos que ya existen. Como ya él lo tiene saturado, en el caso tal
pudiera echarlo, pero si no tiene tiempo para esperar un mes que haga efecto, ya no es recomendable, va a tener que pedirle a un cisterna que le llegue a limpiar. Pero si él tiene chance todavía, la saturación no es tanta y puede esperar hasta un mes, pues pudiera usarlo perfectamente. Sí le recomiendo que si va a usar el cisterna, que después empiece a usar, después de usar el cisterna, que empiece a usar bacteria. Pudiera usar perfectamente Ecotax y pudiera resguardar de que no le vuelva a pasar. O sea que Ecotax es no es un paliativo, es un preventivo, es un tratamiento. Lo que hace es prevenir, más no componer la situación difícil. Pregunta la señora Guzmán. Entiendo que las fosas de cemento se dividen en 2 a 3 sectores. ¿En estas fosas plásticas solamente se usaría un tanque? Ok, como les mencionaba, si ya vamos a hacer un tratamiento más completo, estamos hablando de que usaríamos una etapa de trampa de grasa, que es la trampa de grasa separada, que es la que conecta con fregadero y pudiera hacer baños. Viene la fosa y ahí estamos algo que se llama filtro biológico. Y ahí lo que hacemos es unirle otro módulo más, otra forma más para tratar la materia orgánica. La fosa de concreto está en un solo módulo y la dividen para tener una mejor decantación separada. Lo que hacen es separar los sólidos, pero al final, por estar en un solo espacio, termina siendo una misma sola función. Entonces, sí retiene un poco más, pero más no es lo que se espera. Cuando nosotros hacemos un tratamiento adicional de la fosa, colocar un filtro biológico, colocamos un material filtrante que lo que hace es mantener una colonia mucho mayor o más grande de bacterias que le va a dar un verdadero tratamiento biológico a la parte orgánica que no retuvo la fosa. Entonces es mucho más efectivo. Por eso hablé que podía tratar hasta un 90% la parte orgánica. Perfecto. Nos preguntan si el kit de limpieza también está disponible en las sucursales OPSA. Es correcto, lo pueden encontrar ahí también, así que los invitamos a visitarnos. Nos pregunta el señor Michael, ¿cuál es el peso del tanque de 1000 litros? Un tanque de 1000 litros no pesa no más de 25 kilos. 25, 18 kilos. No lo tengo tan claro ahorita, pero les paso el dato exacto terminando la capacitación. Está entre 25 y 18 kilos. Estoy un poquito confundido ahorita, no recuerdo exactamente, pero está entre 25 y 18 kilos. El señor Madrid nos pregunta, estoy interesado en tanque de agua horizontal junto con hidroneumático para montar sobre camión de plataforma. ¿Tiene algún producto que me sirva? Ok, voy de nuevo, perdón, disculpa. Sí. Disculpa. Estoy interesado en tanque de agua horizontal junto con hidroneumático para montar sobre camión de plataforma. ¿Tiene algún producto que me sirva? Ya ahí lo que ocuparía es una motobomba. Nosotros motobombas sí no trabajamos. Me imagino que Hotza debe tener alguno de sus distribuidores que le pueda ofrecer el producto. Y sí tenemos uno de 1050 litros que se puede adecuar perfectamente para traslado de líquido en un camioncito o un pickup. Perfecto. Nos preguntan, ¿es necesario hacer fosa de piedra conectada al tanque como los sépticos de concreto que se utiliza como cámaras de filtrado? Me refiero a la fosa que se rellena de piedras grandes. De hecho, que cuando hablamos de hacer un tratamiento más completo, esa primera fosa, que es la tradicional que acabamos de conocer, pues queda libre, solo entrada y salida de tuberías, y esa segunda se rellena con material filtrante, que se hace algo similar a lo que dice el caballero. Se rellena puede ser con piedra de río, o bien hasta con pedacitos de PVC y demás, porque la idea es que se adhieran y vivan ahí las bacterias. Entonces, al tener una mayor cantidad o una colonización más grande de bacterias, le brindamos un tratamiento mucho mejor a la materia orgánica. Excelente. Nos pregunta el señor Arquimedes, ¿alguna recomendación para dar el agua en los tanques de agua de consumo? Nuevamente, Rafa, porque se me cortó un momento. ¿Alguna recomendación para tratar el agua en los tanques de agua de consumo? Bueno, lo importante en esto, tratar el agua como tal, si ya la van a utilizar para consumo, dependiendo de la providencia, de dónde proviene el agua, sí habría que tratarla, pero va a depender mucho de que se le haga un estudio al agua para saber y determinar qué variables puede tener. Por ejemplo, hace un rato mencionó un compañero por ahí el tema de metales.
pero existen no solo metales, existe calcificación, que eso por todo lado hay, magnesio, calcificación, o sea, un sobreexceso orgánico, existen gases dentro del agua que también hay que tratar, y todos y cada uno de ese tipo de componentes hay que tratarlos de forma distinta. Entonces, más bien sería importante saber, o por medio de un estudio del agua, qué tipo de agua es la que tiene y qué es lo que hay que tratarle al agua. Al tanque como tal, hay gente que acostumbra a lavarlos con cloro, que no es necesario. Con solo lavarlo con jabón de lavaplatos, podemos tratarlo perfectamente y dejarlo en estado positivo para uso. Pero si es ya el agua como tal, lo que se quiere tratar, sí es determinante un estudio del agua para poderles ayudar. En ambos sistemas, es decir, el de agua y la fosa técnica, sistemas ya instalados, ¿es posible ampliar? Dependiendo más bien del espacio que tengan. O sea, nosotros perfectamente, si ya tiene una fosa de concreto puesta y quiere tratar ese 840 o 60% que no retiene esa fosa, pudiéramos pensar en aditar el filtro por aparte y se pudiera ampliar. Mientras tenga en la tubería de salida de espacio para colocar, se puede hacer perfectamente. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué calibre de tubería se debe usar para los tanques? Los tanques de acumulación o fosa, solo tanques, dice. Sí, no especifica. Ok, en la salida es 1,5 pulgadas. Eso la salida siempre viene con un conector de 1,5 pulgadas. Y en la entrada, por lo general, se utiliza media pulgada. Si fuera la pregunta, en caso de fosas, se utiliza 4 pulgadas, entrada y salida. Perfecto. Nos preguntan, si tengo la posibilidad de tirar la pastilla en la misma fosa séptica, ¿puedo? Sí, lo único es que es desagradable, pero perfectamente usted puede abrir. De hecho, que en el caso tal del kit de limpieza, cuando la fosa ya es muy vieja y no le han hecho nada, sí, obligatoriamente hay que abrirla, porque como pudieron ver en la foto, tal vez más adelante, Rafa, se pudiera compartir un video de eso, tenemos un video sobre eso, y tienen que meterlo, porque eso se endurece tanto que hay que tirar el kit y empujarlo para que pueda entrar en contacto con el agua. Hay que empujarlo. Entonces, sí o sí, en fosas ya con tiempo de uso, sí hay que abrir la tapa, meter y empujar, porque tiene que entrar, las pastillas tienen que entrar sí o sí en contacto con el agua. Porque recuerden que el agua es lo que le da la oxigenación a las bacterias y por ende, esas son las que activan el tratamiento. Rafa, disculpa, 22 kilos. 22 kilos. Sí, señor, eso es lo que pesa la fosa 1100. Buenísimo. Nos preguntan, los 250 litros de descarga estimada por persona, ¿es en base a qué tiempo? ¿Eso es semanal, mensual, anual? No, ese consumo se calcula diario entre 190 litros, 250 litros de agua diarios por persona. No, creo que se refiere a la descarga. La descarga, o sea, de la fosa. Del séptico, sí. Sí, se calcula exactamente igual, porque recuerden que la fosa lo único que hace es hacer una retención de sólidos. El líquido se supone que va a seguir circulando. Entonces, si entran 250 litros, más o menos, pues no van a salir los 250 litros exactos porque va a quedar algo, pero se calcula en 250 litros porque no tenemos exacto el dato de cuánto se pueda perder, pero menos de los 250 litros no es recomendable calcular, porque menos de eso va a salir. Por ejemplo, hay variables a aplicar. Si van a hacer una aplicación o un cálculo para un restaurante, ya no se usan, o una escuela, se habla de 50 litros por persona. Si se habla de un hospital o un asilo de ancianos, puede que más bien aumente ese consumo. Entonces, hay una tabla que nos determina según los usos, pero cuando hablamos de uso residencial, está entre 190 y 250 litros. Nosotros recomendamos siempre decir 250 litros. Perfecto. Nos pregunta el señor Alexander, ¿qué grado de inclinación se le debe dar a la línea sanitaria? 3%. No más ni menos de eso, por lo que recalco, porque se puede quedar entre la tubería repartida toda la materia orgánica, y lo ideal es que el agua jale la materia orgánica
y la lleve hasta la fosa. Buenísimo. Nos preguntan, ¿las fosas sépticas cumplen con la norma Copanit? No conozco la norma Copanit, pero si me la comparten, yo les hago las averiguaciones y con todo gusto les confirmo si cumple o no con la norma Copanit. Más bien me disculpo por no tener el dato a mano. Sí, ok. Nos preguntan, señor Marín, en caso que el tanque se encuentre en un terreno con topografía, por ejemplo, el tanque quedaría 3 metros más abajo del nivel del inodoro más cercano, ¿qué consideraciones hay que tener? ¿Alguna caja de paso donde llegue el desnivel antes de entrar al tanque séptico? Correcto, hay lugares donde hay que poner una caja de paso para que haga una dosificación del agua y no la dispare de un solo, para que le dé tiempo a bajar la materia orgánica, pero vuelvo y repito, más de un 3% nos podría dar problemas. Nos podría dar problemas porque va a quedar repartido entre la tubería la materia orgánica y eso sí se podría convertir en un problema. Ok. Nos preguntan cómo se llama el kit de limpieza. Así como lo acaba de decir, kit de limpieza. De hecho, Rafa, que existe precisamente por el tema de las tuberías, por ahí hay una imagen donde se ve la tubería bastante sucia por grasa y demás. Existe también dentro de la familia de EcoTouch un granular, o sea que es en polvo. Entonces lo que se hace es vertir ese granular por medio del fregadero. Un vasito con agua, 4 cucharaditas, al final ya en la noche se vierte y lo que hace es que las bacterias se terminan adheriendo a las paredes de la tubería y ellas se activan y empiezan a limpiar las tuberías. No sé si te podrás devolver en la presentación para que vean más o menos de qué les hablo, Rafa. Una más, una más, una más. Eso que se ven ahí, la fotografía a mano izquierda y la de la derecha, esas son las tuberías. Entonces, en el caso tal, cuando hay una inclinación, que hay problemas, pudiera servirnos este tipo de aplicación para resolver el tema. Si se quedó un poco de materia orgánica sostenida o retenida o repartida dentro de la tubería, pudiéramos utilizar ese otro granular, que también lo pudieran conseguir en Hotcha si fuera necesario. Perfecto. Nos preguntan, ¿el agua de lavamano y ducha se le puede hacer un sistema aparte de tratamiento del inodoro propiamente dicho? ¿Qué tratamiento le doy a esas aguas? ¿Igual al de una trampa de grasa? Ok, lo importante sería, cuando se habla de tratamiento de aguas grises, pues no le vamos a lograr quitar su totalidad o tratarlas al 100%, pero sí bajarle sus niveles de contaminantes, eso sí lo podríamos hacer. Siempre tiene que haber una mezcla con materia orgánica porque recuerden que las bacterias son las que nos van a ayudar a hacer ese tratamiento. La única forma de mantener las bacterias vivas es que tengan que comer. Si vertimos solo las aguas grises, digamos las del baño y esto, lo que es de la parte del baño donde uno se baña, la parte donde solo va agua jabonosa y no lo mezclamos con materia orgánica que pudiera servirnos el tema de la trampa de grasa, si lo hacemos con la trampa de grasa, va a haber que comer las bacterias y se van a mantener lo suficientemente vivas para que puedan ayudar y colaborar con el proceso. Pero si se acumulan solo las aguas con jabón y no hay materia orgánica, las bacterias se terminan canibalizando entre ellas y no terminan haciendo tratamiento. El tratamiento de agua jabonosa, dale a la filmina siguiente, Rafa, por favor. Lo que hace es oxigenar el agua, quitar turbidez, como lo pueden ver en la imagen. Entonces, la forma de hacerlo va a ser por medio de que las bacterias tengan que comer para que se puedan multiplicar y se mantengan trabajando. Eso es lo que se tendría que hacer. Okay, excelente. Ok, nos preguntan, si uso las tabletas todos los meses, ¿significa que más nunca tengo que hacer una limpieza tradicional con las compañías de tanque séptico? Efectivamente, si lo hace periódicamente y cumpliendo bajo lo que se recomienda en la tablita que pudimos ver, nunca más va a tener que utilizar un cisterna. Ok, perfecto. Me pregunta el señor David, en el caso de que no circule el agua en un tanque de agua en 6 meses, ¿cuáles serían las consecuencias y medidas a tomar? Ok, lo ideal sería drenar el tanque, ojalá utilizar el agua en lavado del carro o algunas cosas para no desperdiciar el agua, drenar el tanque, lavar el tanque, ya les dije con jabón de lavaplatos y demás, se puede hasta con una hidrolavadora, hay jabón de lavaplatos líquido, pueden hacer el tratamiento o pagar a hacerlo, lo que mejor gusten,
pero lo ideal sería lavar el tanque y volver a reponer con agua nueva. Perfecto. Pregunta señor Vallarino, ¿cuánto cuesta un kit de limpieza de fosa séptica? No tengo el precio a mano. En Hopsa vendemos el paquete en $28 aproximadamente, así que lo invitamos a pasar por nuestras sucursales. ¿Cuánto valdrá, si alguien sabe cuánto cuesta un cisterna ahí, que tal vez nos pueda colaborar y hacer el comparativo? Si el señor Piti nos pregunta, ¿qué espacio debe quedar entre la fosa séptica y el hueco que uno escarba? Les decía, de la altura de la fosa, 30 centímetros, más es lo que hay que hacer de excavación. Nos pregunta el señor Jorge, para mejorar la permeabilidad del material de excavación, ¿puedo mezclar el mismo con arena? No es recomendable porque mientras haya tierra va a ser retención de agua y va a aumentar el peso del material. Entonces puede ser perjudicial contra el tanque. Es mejor usar solo arena. Perfecto. Nos preguntan, si la inclinación de la tubería que ingresa al tanque séptico sobrepasa el 3%, ¿cómo podemos mitigar las consecuencias? Materia orgánica en tubería, malos olores, etcétera. Como les decía, con ese producto, con esa otra presentación de Ecotouch, el granular, podríamos hacerlo porque él va a ir a trabajar directamente a las tuberías y en medida que circule agua, él se va a ir adheriendo a la materia orgánica y va a tratar. Entonces podríamos resolverlo con ese tipo de producto. Nos pregunta el señor Medrano, en la tienda en línea solo encuentro fosa séptica hasta 1100 litros. ¿Cómo hago para pedir unos 1500? Efectivamente, eso es un pedido especial, señor Medrano. Puede ir a una tienda o puede escribirnos al WhatsApp y solamente decir que quiere hacer un pedido especial de una fosa séptica de 2500 litros de la casa del tanque y ahí lo apoyarán directamente. Muchas gracias por su interés. Señor Morales nos pregunta, ¿tiene algún tipo de tanque para almacenamiento de agua en horizontal? Sí, tenemos un modelo de 1050 litros. Les pido disculpas que no maneje los conceptos en galones. Aquí en Costa Rica solo manejamos litros. Pero sí tenemos uno en 1050 litros horizontal, que ese es el que recomendaba hace un rato. Hasta se puede reforzar para utilizar en un traslado de agua. Se puede usar perfectamente. Sí tenemos. Nos pregunta el señor Aguilar, eso que está explicando del agua atravesando el tanque para abastecer regularmente el consumo regular, ¿implica que hay que tener el sistema de bombeo funcionando permanentemente? Si lo van a hacer de esa manera, sí. Sí, pero sí quisiera hacer una salvedad, si me lo permite, Rafa. El sistema de bombeo, pues se ha satanizado un poco porque piensan que hace un consumo eléctrico muy alto, pero realmente no es así. Un sistema de medio caballo lo que te consumen son 3, 4 amperios. Es algo muy, muy bajo. Te consume más un microondas y por mucho a la par de un sistema de bombeo. Y como les decía, el tanque, el chanchito, él tiene una reserva de agua y una reserva de presión que siempre va a gastar primero eso para que no haga arranques innecesarios. Entonces, dependiendo a lo que se vaya a requerir dentro de la casa, pudiéramos poner un chanchito más grande. Entonces, entre más grande sea el chanchito, menos va a arrancar la bomba, porque ese sistema funciona mecánico, no eléctrico. Entonces, podríamos reducir hasta el consumo por medio de eso. Pero como les digo, el consumo eléctrico es muy, muy bajo. Nos pregunta el señor Madrid, ¿tiene disponibilidad de tanque horizontal de 1050 litros en Hopsa, Panamá? Bueno, como hemos mencionado, nosotros, bueno, por capacidad de almacenamiento en tienda, no tenemos todos los modelos en inventario físico, pero sí podemos hacer pedido especial de cualquier modelo que maneje la casa del tanque. Es decir, solamente vayan a la tienda y le dicen a cualquier vendedor que quiera hacer un pedido especial de cualquier modelo de la casa del tanque y se lo coordinamos y dependiendo de cuál sea el modelo, se lo podemos tener a la rapidez, a la brevedad posible, ¿no? Así que con muchísimo gusto, vayan a la sucursal más cercana y le ayudamos a coordinar esto. El señor Espinosa nos pregunta, ¿recomendaciones para una planta de tratamiento en residencial? Ok, si es una planta de tratamiento formal, eso lleva un técnico, debería tener una persona que es un técnico encargado de estar pendiente de cómo anda los contaminantes, lo que llaman QO, el CO2 y otras cosas que tienen que mantener equilibrado. Para mencionarles algo, para que tengan una idea,
en una planta de tratamiento, lo que se hace es un equilibrio bacteriológico, como lo que les estoy ofreciendo hoy, más oxigenación, como el motorcito de la piscina. Entonces se equilibra la oxigenación en la planta por medio de unos compresores que generan ese efecto de burbujeo, más se vierten bacterias para tener una colonia bacteriológica lo suficientemente grande o apropiada para tratar esa cantidad de volumen de agua negra que pudiera llegar a un condominio. Si es algo que no es tan técnico, que tiene tanta tecnología o demás, y es algo más mecánico, pudiéramos trabajarlo con bacteria de esta aerobia, de la que les estoy mencionando hoy, por medio de Ecotouch. Les recuerdo, una forma de dosificar es que por cada 3 metros cúbicos o 3.000 litros, 250 litros de producto. Entonces pudiéramos manejarlo de esa manera si esa planta es mecánica. Pero si es tecnológica, ya eso lleva a otro tipo de tratamiento más sofisticado. Okay, nos preguntan, ¿el vinagre sirve para limpiar el tanque de agua? Es lo mismo que hace la gente con el cloro. En realidad el vinagre ni le suma ni le resta al tanque de agua. Yo seguiría recomendando solo el lavaplatos, tanto líquido como en pasta, cualquiera de los dos. Con solo eso, le aseguro que no va a tener problema. Tal cual un ejemplo, lavamos los platos de la casa para comer y no hay ningún problema. Lo mismo pasa cuando lavamos el tanque. Lavamos el tanque, consumimos el agua de ahí y no va a haber ningún problema. Nos pregunta señor Jorge, ¿hay que dejarle respirador a la fosa? Sí, porque en la parte superior se hace la cámara de gases. De hecho, que en la presentación por ahí sale, en la parte de arriba, por encima de las natas, que son los jabones y demás, hay una cámara de gas que es donde se acumula el metano, y ese metano hay que sacarlo. Sí o sí hay que sacarlo. Y sacando el metano, se reduce el tema de los malos olores. Excelente. Nos pregunta el señor Saldaña, ¿no vi si es necesario un resumidero con la fosa séptica o es otro tanque parecido a la fosa que almacena el agua? Bueno, el resumidero, tengo entendido que lo utilizaban antes en lugar de las fosas. El problema es que lo que se hacía era colocar alcantarillas en forma vertical, una sobre la otra hacia abajo, y tiraban toda la materia viva ahí. Y eso se terminaba esperando que se degradara solo. Pero eso terminaba siendo un contaminante bastante importante contra el medio ambiente, por lo que les mencionaba. Va a penetrar el suelo y va a llegar a mantos acuíferos, y parte de esos mantos acuíferos es lo que utilizamos para tomar agua. Entonces, es muy dañino ese tipo de prácticas. Por eso es que se recomienda ahora prácticamente en todo lado mínimo utilizar una fosa séptica para hacer la decantación ahí y se haga un pretratamiento ahí. Que solo lo que se vaya a vertir sobre la superficie sea solo agua. Que nos pregunta el señor Espinosa, ¿me recomendaría separarme de mi planta de tratamiento y hacer una fosa y poderla tratar independientemente? Si tiene una planta de tratamiento, es mucho mejor una planta de tratamiento, porque es lo que les acaba de mencionar. La planta de tratamiento ya hace una mezcla entre oxigenación, cantidad de bacterias, entonces la trata de materia orgánica es mucho mejor. Si usted tiene una fosa o un tanque séptico solamente, yo recomendaría aditarle un filtro biológico que funciona mecánicamente, donde vamos a tener una cantidad o una dosificación importante de bacteria que nos va a ayudar a colaborar con tratar esa parte de materia orgánica. Perfecto. Nos pregunta el señor Juan, para una casa donde viven 5 personas, ¿de qué tamaño debería comprar la fosa séptica? 5 personas, 250 por 5, son de 1.250 litros. Perfectamente pudiera utilizar una de 1.100, jugando un poco limitado, o si vuelvo y le pregunto, si en su casa se hace mucha reunión social y llega mucha visita todos los fines de semana, yo le recomendaría aumentar. Entonces podríamos pasar de 1.100 a 1.950 litros, según esa recomendación que les estoy haciendo. Perfecto. Nos preguntan, para ver, ¿se le puede echar tabletas a una planta de tratamiento? De hecho, que a las plantas de tratamiento lo que hacen,
Para tener una idea, una planta de tratamiento es un criadero de bacterias beneficiosas. Entonces, ellos ya por sí solos, la planta de tratamiento ya le echan bacterias. ¿Qué haría usted echándole tabletas? Ya hay más bacterias. El problema es si no hay suficiente carga orgánica o materia orgánica para que ellas coman y se puedan comer y puedan multiplicarse. Eso es lo único que tendría. Probablemente le crea un beneficio. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo tardaría un pedido de la trampa de grasa y la cámara de inspección? Es decir, ¿ahí en Panamá o vendría de Costa Rica? No, todo el catálogo completo está en Panamá. Entonces, si lo piden, pudiéramos estar Inmediato. hablando de, sí, prácticamente en un par de días lo piden en un Hopsa y nosotros estamos coordinando esa entrega en unos días. Sería bastante rápido. Sí. ¿Se le puede echar tabletas a una planta de tratamiento? Ya le mencionaba que Sí. se puede hacer, mas si es una planta de tratamiento formal, no es necesario. ¿El Ecotap granular se puede echar en los drenajes de las duchas para malos olores? Claro, de hecho que para eso se recomienda echarlo en todos los drenajes, principalmente el del fregadero. Y con eso usted resuelve su tema de mal olor. Lo ideal es que en la construcción de la casa hubieran puesto, después de la trampa de grasa, un sifón. Nosotros también tenemos un sifón fabricado también en polietileno, muy económico, muy accesible y que no pesa absolutamente nada. Tradicionalmente se hacen sifones concreto o otro material, una arcilla ahí especial con la que hacían teja. Pero nosotros también tenemos y por medio de Hotcha podríamos manejar ese tipo de sifón que es muy, muy funcional. El sifón lo que hace es una trampa de agua para que los malos olores no se devuelvan a la casa. Entonces, haciendo una casa desde cero, o bien teniendo la opción de colocarlo antes de la fosa, usted se evitaría un montón de problemas de malos olores. El tema está en la trampa de grasa que ya les ofrecimos la forma de tratarlo por medio de Ecotabs. Si voy a Hopsa y compro una gran cantidad de Ecotabs, ¿se me vencen? Las Ecotabs para que puedan activarse, porque realmente eso es materia viva, solo la humedad. Si hay en contacto con humedad, ellas se activan. Más no es que se mueren, sino que se activan y se van a poner las pastillas como amarillas. Entonces hay que ponerlas en un lugar donde no haya contacto con humedad o tener también cuidado con la humedad relativa, porque la misma humedad ahí en Panamá es muy húmedo. Entonces yo le diría más bien que puede comprar dosis para 2 meses y 2 meses y 2 meses y irla llevando. Igual si se la activaran, lo que hace es soltar como agua, así igual sirven, las puede vertir en el inodoro sin ningún problema, igual le van a servir. Perfecto. Nos preguntan, ¿cuál es la certificación que tienen los tanques para que sea apto para el almacenamiento de agua para consumo humano? La materia prima está certificada por FDA, que es la Federación Estadounidense que se encarga de certificar que lo que se utilizó como materia prima para fabricación sea apto para consumo humano. Esa es la principal certificación que nos piden y nos exigen a nivel internacional. Y nos pregunta la señora Rodríguez, ¿cuál es la cantidad de agua que se debe colocar al momento de instalar la fosa de 1100 litros? Muy buena pregunta. Siempre llenarla hasta la altura de los hombros. Donde empieza la altura de los hombros, donde va a salir la tubería, hasta ahí, que es prácticamente el 85-90% de la fosa. Excelente. Bueno, con eso terminamos todas las preguntas. David, la verdad es que excelente webinar. Agradezco muchísimo la participación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana. Espero que les haya servido muchísimo. Y bueno, los vemos en el próximo webinar Hopsa. Bienvenidos siempre y gracias a todos por su tiempo. David, nuevamente, Muy amable, gracias por todo tu conocimiento. No, para servirles y estamos para servirles siempre a través de Hotcha. Cualquier pregunta o duda que surja, estamos para servirles. De verdad, un placer. Un abrazo fraterno desde Costa Rica, Panamá. Y como hermanos, muchas bendiciones y que todo les salga bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Tengan excelente fin de semana a todos.